Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. El ratón de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 14. Ratón en la nube. El silencio que se había extendido como adoradores ante un altar se rompió repentinamente con un golpe sordo que hizo que todos los presentes voltearan a ver a uno de los guardias ambú de la cámara, anteriormente oculto, desgarbado en el suelo, completamente lejos de las hadas tras su máscara de Imu. La incomprensión pareció luchar con la incredulidad durante un largo instante antes de que, con una risa larga y baja que para el recién revelado ex-genin no presagiaba nada más que mal, Zaki miró a su compañero y arqueó una ceja. Vaya, Rin-chan, eso tiene que ser digno de un libro de bingo. Tu cara puede derribar a un ambú a 20 pasos. Merece totalmente la pena, declaró un segundo después, mientras ella no fallaba una segunda vez. La kunoichi liberada se frotaba los nudillos que acababa de golpear contra su cuero cabelludo con una expresión reivindicada, agradecida de que las manchas moradas en sus mejillas ocultaran al menos algo de su rubor avergonzado. No dejé caer a un ambú, mocoso y respetuoso. Probablemente solo esté, dijo, con voz débil, observando la figura inerte que tenía delante e intentando ignorar la obvia sonrisa burlona del gaki con el que había estado obligada a pasar los últimos 4 meses, casi un tercio de año, cerca. Incluso para los estándares de un torturador, eso seguramente se consideraría un castigo cruel e inusual. Cansado. Por suerte para la autoestima de Rin y la salud inmediata de Zaki, antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, fueron interrumpidos por la llegada de un tercero. Estando sentado a su lado, Inoichi sería el primero en admitir que, si Tsume no hubiera estado al final de la mesa de la Cámara del Consejo y, por lo tanto, pudiera saltar por el borde con tanta facilidad, con la mentalidad en la que se encontraba tras la aparente resurrección de otro miembro de su clan, probablemente la habría atravesado corriendo. Rin ni siquiera tuvo tiempo de chillar antes de encontrarse atrapada en un abrazo apenas menos fuerte y doloroso que el que Zaki había recibido en las garras de Kuromaru al comienzo de la noche. Rin, pequeña Rin-chan. No soy pequeña, dijo con amargura una pequeña y molesta parte de la mente de la retornada Inuzuka, dándose cuenta de que incluso después de regresar de más de una década en el desierto, seguía atrapada con esa vieja etiqueta. Sin embargo, esta parte de su mentalidad era minoritaria. El resto de sus emociones se arremolinaban y luchaba por contener las lágrimas, abrazando a su líder de clan con la misma fuerza con la que la abrazaban. Tú. La matriarca se detuvo y Zaki tragó saliva suavemente a su pesar mientras Tsume giraba la cabeza hacia un lado para atravesarlo con la mirada sin soltar a su joven miembro del clan. Por las llamas que habían surgido tras sus ojos, la Jinchuriki Konenge no podía distinguir si quería abrazarlo, golpearlo o comérselo. Y a juzgar por cómo Rin-chan parecía estar a punto de ponerse azul, no sabía qué sería menos doloroso. Tú. Tsume-chan, suéltame antes de que aplastes a la pobre chica, tardó unos segundos en asimilarlo, pero finalmente el líder del clan obedeció, sin dejar de mirar con curiosidad a la chica de tatuajes morados en las mejillas cada pocos segundos, como si temiera que desapareciera en cualquier momento mientras el Sandiame continuaba. Bueno, parece que esta noche es una reunión. El noveno Ninken, en efecto. Rin gruñó por lo bajo y le lanzó a su compañero una mirada fulminante, aunque, como siempre, esta rebotó en su piel gruesa y su sonrisa deslumbrante cuando alguien más interrumpió la conversación. Inuzuka Rin, incluso los ojos de Shikaku estaban abiertos de par en par esta vez, la sorpresa desterrando incluso su legendario letargo, al menos temporalmente, porque estoy vivo y vivo, no, apenas puedo creer, todos pensábamos que estabas muerto. Habríamos puesto patas arriba a las naciones elementales buscándote si no lo hubiéramos hecho. Muy cierto. Uno de los últimos vínculos con el cuarto Hokage, oculto en Kumo todo este tiempo. Un momento. Sus sospechas se reavivaron de inmediato y otra razón más para odiar la aldea de las montañas se añadió a su mente al verse obligado a plantear la pregunta capciosa. ¿Por qué estabas en Kumo en primer lugar? Recuperando el aliento tras el agarre pitónico de Tsume, que le había hecho crujir las costillas, la ex kunoichi habló en un tono entre desafiante y arrepentido.
Probablemente no me creas, comenzó, tomando asiento del que Zaki se había alejado mientras su pierna comenzaba a dolerle de nuevo, palpitando con débiles vestigios de dolor, casi como si simpatizara con la aldea que había sido al mismo tiempo su destructora, su salvadora, su prisión y su hogar, pero me vi obligada a quedarme allí porque usted, Okage-sama, declaró la paz justo en el momento equivocado. Incluso cuando el consejo comenzó a murmurar ante esto y lanzó miradas sospechosas al Inuzuka frente a ellos. Rin, después de todo, no habría sido el primer ninja que había sido capturado y caído víctima de algún tipo de manipulación que los hizo leales al lugar que los había llevado. La mujer adulta que una vez había sido la chica del escuadrón de Anbu desmayado en el suelo respiró hondo y comenzó a contar su historia. Lo último que podía recordar era una luz blanca brillante, increíblemente brillante. Y dolor, por supuesto, inmensas cantidades de agonía cegadora. Lentamente, sintió que volvía en sí, la conciencia filtrándose de vuelta a su cuerpo dolorido de arriba a abajo. Sentía un latido en la cabeza, un mareo casi abrumador a pesar de que no podía forzar sus párpados, aparentemente forrados de plomo, para ver siquiera una imagen borrosa del mundo que la rodeaba. Sentía el cuello lastimosamente delgado, ni de lejos lo suficiente para soportar el peso aplastante de su cráneo palpitante, y cada respiración enviaba pequeñas ráfagas de nuevos problemas que recorrían su cuerpo, cada una gota más en el lago de dolores en el que parecía ahogarse. Con un gemido bajo y sibilante, y preparándose para las náuseas que la acción le causaba, Rin intentó ordenar a su cuerpo que se moviera un poco, retorciéndose hacia arriba para intentar aliviar un nudo de tensión en la nuca. Tranquila, dijo una voz baja pero suave junto a ella, con una ligera punzada en la parte alta de su pierna izquierda, como si algo cálido la pinchara ligeramente. Estás herida, Kunoichi-san, intenta no moverte. No soy médico y no quiero arriesgarme a empeorar las cosas. Intentó responder, de verdad que sí, pero su lengua no obedecía y sentía la boca tan seca como el desierto de Suna. Sin nada más que hacer y sin ninguna forma viable de mejorar las cosas, se sumió en un dulce olvido. La próxima vez que volvió en sí estaba un poco mejor. Los dolores habían disminuido pero todavía había la misma presión en su muslo, todo debajo estaba entumecido y esto, más que cualquier otra cosa, la hizo finalmente reunir el coraje para parpadear y abrir los ojos e intentar observar la imagen que la rodeaba. Estaba oscuro, no completamente oscuro, sino con una penumbra reconfortante, y se encontraba en lo que parecía una habitación de paredes bajas, aunque no podía distinguir si estaba en la superficie o bajo tierra. Sus oídos y nariz se movían al unísono para darse cuenta de que había otra persona muy cerca. El olor del cuerpo le indicaba que era un hombre y que no había tenido oportunidad de ducharse en días. Sin embargo, en cuanto echó un vistazo y vio dónde estaba su mano con una punzada de terror, intentó débilmente liberarse de una patada. Tranquila, repitió, apretándola con la mano que la había sujetado en el muslo, impidiéndole moverse por completo, deja de forcejear, te harás daño, maldita sea, Kami. Movió la mano ligeramente y Rin se encontró jadeando mientras una agonía como nunca antes había creído posible la invadía como una marea carmesí y le invadía el cerebro con una ferocidad implacable. Mientras luchaba por mantener la consciencia y ahuyentar las estrellas rojas que explotaban ante sus ojos, el hombre volvió a hablar. ¿Ahora vas a escuchar? No dijo nada, pero, incapaz de ver mucho más allá de una mancha a través de la película de lágrimas inducidas por el dolor en sus ojos, Rin logró asentir ante la pregunta, lo que permitió al hombre suspirar. Bueno, primero lo primero, no corres ningún peligro aquí, aparte del daño en tu pierna. Lo que estoy haciendo es inyectar una pequeña cantidad de chakra Raitón en los nervios sobre la lesión para mantenerla adormecida. Acabas de sentir lo que pasaría si no lo hacía. Quédate quieto. Esto ya es un incordio, tus patadas y gritos solo lo empeoran, ¿de acuerdo? Humedeciéndose los labios secos con la punta de la lengua, Rin asintió de nuevo y logró responder, haciendo una mueca al oír el áspero graznido que salió de sus cuerdas vocales. Hola, ¿qué pasó? Recibiste un kunai a la mitad del muslo izquierdo y, justo después, unos miles de voltios a través del cable que lo rodeaba. Habría detenido la técnica mucho antes si te hubiera visto, pero no sabía que eras una chica, ni siquiera que eras tan joven, hasta que gritaste. Y por eso, volvió hacia ella una mata de pelo castaño rojizo y un rostro avergonzado, sorprendentemente joven y salpicado de pecas y granos a partes iguales, y sonrió con una expresión entre cansada y de disculpa. Lo siento. Un aguanieve frío y abundante se derramó en el estómago de la Inuzuka al contemplar el símbolo grabado en el protector de frente que tenía frente a ella. Con creciente temor, comprendió lo que debía haber sucedido, quién era realmente este hombre.
No era tonta, había oído historias sobre lo que les sucedía a las kunoichi capturadas por las fuerzas de la oposición. Las que morían rápidamente eran las afortunadas. Como todos los seres mortales que se enfrentan repentinamente a fuerzas que escapan a su control, Rin se sentía terriblemente desprevenida para el futuro incierto, y algo de ese miedo y esa inquietud debieron de reflejarse en su rostro. La sonrisa del shinobi se desvaneció de su rostro y apartó la mirada, concentrándose en su tarea mientras volvía a hablar. Probablemente sea un esfuerzo inútil decirte esto, pero no te preocupes, aquí estás a salvo. La única chica por la que vale la pena luchar me espera en Kuno, y cualquiera de las kunoichi de aquí me daría una paliza por pensar siquiera en lo que temes que haga, y harían lo mismo con cualquiera que pensara lo mismo. Por desgracia, ahora mismo andamos un poco cortos de lo básico, incluyendo los servicios médicos, así que me temo que estás atrapada conmigo por ahora hasta que tu pierna sane lo suficiente como para que pueda eliminar la técnica y puedas vivir con ella, ¿entiendes? Todavía justificadamente aterrorizada por saber que estaba en manos del enemigo, Rin no hizo más que asentir y, satisfecha con esto, la shinobi de Kumo volvió a su jutsu, intentando que el cuerpo de la joven no se diera cuenta de lo grave que era una de sus piernas. Aunque el miedo gélido tardó mucho en disiparse de su corazón y mandíbula, Rin finalmente dejó de sobresaltarse a cada paso y se acostumbró a al menos algunos de los rostros que aparecían entre los largos períodos de inconsciencia que perseguían su cuerpo cansado pero en recuperación. Por lo que sabía, el ninja de Kumo que la había capturado tras una emboscada que había dispersado a su escuadrón de escolta. Aunque, por lo que sabía, ella había sido la única captura y víctima, alabado sea el kami por sus pequeñas misericordias. Se encontraban en una pequeña estación de retaguardia, cerca del frente de batalla, un lugar como varios de los del frente de Konoha que Rin había visitado y en los que había servido. Era una estructura sencilla, excavada a toda prisa por shinobi usando Doton Jutsus, oculta por una combinación de genjutsu y varios sellos de baja potencia, y lo suficientemente segura como para que las patrullas de Kumo que llegaban pudieran comer algo, descansar para una noche de sueño reparador y, si tenían suerte y alguien con su itón cerca, incluso ducharse o bañarse para limpiar los restos de la batalla. Sin embargo, no estaba bien diseñada para albergar prisioneros. Para hacer espacio para Rin, desmantelaron uno de los armarios y metieron una cama allí, lo suficientemente grande como para que cupieran ella y un visitante, y para su sorpresa, un flujo constante de rostros la atravesaron. Algunos, estaba segura, estaban allí simplemente para mirar boquiabiertos al ninja de Konoha capturado, algunos parecían curiosos por hablar con ella y algunos parecían como si los hubieran obligado a entrar a la habitación a punta de kunai, pero mientras siguieran recibiendo la anestesia inducida por la ración en su pierna herida, no se iba a quejar. Su herida no era agradable. Incluso siendo una ninja entrenada en las artes médicas y expuesta por defecto a varias de las desagradables formas en que los ninjas dañaban tanto sus propios cuerpos como los de los demás, la primera vez que la kunoichi que acababa de relevar a su amiga de sus tareas de aliviar el dolor accedió a regañadientes a su petición y retiró lentamente algunas de las vendas que ocultaban la herida, le costó todas sus fuerzas no desmayarse al verla. La incisión que el kunai había hecho era de un rojo intenso y moteado, como si la hubieran hervido de adentro hacia afuera. El chakra del rayo al rojo vivo destellaba, cocinando los fluidos del músculo de su muslo y reduciendo aproximadamente la mitad de la parte exterior de su muslo izquierdo a carne, con la piel alrededor inflamada y con aspecto de no cicatrizar bien. Pequeñas formas blancas se retorcían ciegamente en la llaga abierta, obligando a Rin a contener las náuseas al reconocer los primeros auxilios del campo de batalla. Los gusanos en una herida simplemente se comen la carne muerta, reduciendo el riesgo de infección por otros restos. Y lo han estado manteniendo cubierto, y los vendajes están calientes cuando se los ponen, por lo que puedo decir. Más de una vez se despertó justo a tiempo para ver vapor salir de los vendajes de color blanquecino, aunque debido a la completa falta de sensibilidad que sentía en su pierna, no podía decir por qué estaban humeando. Lo más irritante de todo era que no podía hacer nada para mejorar su situación. No se atrevía a contarle a ningún ninja Kumo nada sobre sí misma, quién era, a qué clan pertenecía y, sobre todo, quién había sido su sensei. Sin embargo, al mismo tiempo, las esposas que le drenaban chakra y que le sujetaban los tobillos y un brazo le impedían usar el ninjutsu médico que conocía para mejorar su situación y, potencialmente, librarse de un problema.
Aunque la doctrina del campo de batalla establecía que bajo ninguna circunstancia se debía divulgar información durante el cautiverio, ni siquiera bajo el interrogatorio más estricto o la tortura más extrema, Rin estaba considerando seriamente los pros y los contras de admitir su especialidad cuando una repentina oleada vino del exterior. La puerta se abrió de golpe y una punzada de dolor le recorrió la pierna mientras la concentración de la kunoichi flaqueaba por un segundo. Taicho, 1-1-3. 1-1, hemorragia catastrófica. Incluso a pesar de su propio dolor, Rin reconoció el código, grabado en su cabeza por un ninja médico de ojos rojos y privados de sueño, y luchó por prestar atención al resto de la conversación apresurada. Isari-san, una etiqueta explosiva escondida en una roca, lo atrapó de lleno. Mierda. La kunoichi se puso de pie. Rin apretó los dientes al detenerse el alivio del dolor y sentir el ardor de su herida, afortunadamente mucho menor, volver a inundar su mente. Le prometí a su madre que lo traería a casa y te aseguro que no lo haré en una maldita bolsa para cadáveres. ¿Dónde demonios está el médico? De patrulla con el escuadrón verde, no han vuelto en al menos 6 horas, acaban de salir. Mierda. La kunoichi volvió a maldecir antes de controlarse y obligarse a pensar. Bueno, busquen a cualquiera, y me refiero a cualquiera que sepa más de medicina que qué punta de la jeringa es la afilada, tráiganlo aquí. Incluso antes de que los otros dos ninjas la vieran, Rin continuó, bloqueando el dolor abominable de su herida con la fuerza de su férrea voluntad, inculcada por su clan, su maestro y sus compañeros. Soy una ninja médica, entrenada en el campo de batalla. Quítenme estas esposas y a alguien de mi pierna, y haré lo que pueda. La kunoichi que había estado adormeciendo el dolor miró a su protegida, aparentemente sin creer la oferta. Tú, ¿pero por qué? Se interrumpió de repente antes de ponerse de pie y llamar al ninja presente. Haz lo que ella dice, tráelo aquí. No me importa si tienes que derribar la maldita pared, simplemente hazlo. Pero Taicho, ella es, en el chaleco. La kunoichi golpeó un antebrazo sobre su pecho, golpeando la insignia de su rango superior como una garantía improvisada. A menos que puedas sacar algo de chakra médico de tu trasero con magia, ella es la mejor oportunidad que tenemos. Para su crédito, el shinobi cubierto de barro no perdió el ritmo, asintió una vez antes de desaparecer y dar órdenes por el pasillo, gritando para que sucedieran cosas mientras la kunoichi se movía como mercurio, desabrochando las esposas de las extremidades de su prisionera y hablando por la comisura de su boca mientras lo hacía. Me estoy arriesgando mucho por ti, chica. Si te equivocas, desearás que Isari-kun te hubiera liquidado cuando tuvo la oportunidad. Acostumbrada a las amenazas de muerte debido al rudo afecto de su clan, Rin simplemente asintió mientras se masajeaba la muñeca y se preparaba. Sus reservas de chakra no estaban llenas, pero tendrían que bastar. Tenía ambos brazos libres, así que mientras pudieran sostenerlo, interrumpió sus pensamientos a tiempo para ver a un shinobi, o al menos la espalda de un shinobi, forcejeando para entrar en el pequeño armario, con el frente salpicado de sangre roja oscura, y arrastrando un cuerpo inerte por el umbral. Uno de sus compañeros agarró la figura inerte por los pies mientras el líder del escuadrón se sentaba junto a la cintura de Rin y le gritaba órdenes. Sujétalo sobre ella, no lo dejes caer. Está bien. Rin se giró para mirar a la chica que estaba tratando y que estaba a punto de atender a uno de sus subordinados, con una ira salvaje pero controlada ardiendo en sus ojos. Esto es todo. Si veo o sospecho algo malo, te mataré en un abrir y cerrar de ojos. El Inuzuka resopló, con la vista ya puesta en el paciente mientras sus dos porteadores lo alzaban a los pies de la cama. Y si ya terminaste con las amenazas de muerte, tráeme agua hirviendo, lo más parecido a unas pinzas que tengas y todas las pastillas de sangre y de soldado que puedas conseguir, replicó, notando el cabello y el rostro, ahora casi patéticamente pequeños y blancos en la penumbra de la pequeña habitación comparados con la vite que cubría el cuerpo del shinobi que la había capturado y herido, de su paciente antes de dejar de lado sus sentimientos personales. Esta es una persona sin rostro, un trozo de carne. No importa si es tu padre, tu hermana, tu amante o tu enemigo más odiado, eres un ninja médico, los curas igual. Gracias por los recuerdos, Shoshi-sensei. Antes de que pudiera perderse en el recuerdo, Rin tenía un jutsu de diagnóstico entre los dedos mientras esperaba a que llegara el agua caliente. Por mucho que le gustaría sumergirse, hacerlo en heridas tan graves con las manos sucias sería poco más que una sentencia de muerte retrasada para el Kumonin. Maldita sea, heridas por explosión, heridas de metralla perforando el íleon, el duodeno y posiblemente el colon, hígado perforado, pero venas y arterias hepáticas intactas, recitó Rin, tanto para recordar qué hacer como para mantener al tanto a la ninja de Kumo cercana.
El estómago está intacto, gracias a los kami, quemaduras de segundo grado y contusiones masivas en las paredes abdominales, y varios fragmentos de roca aún en la herida. ¿Dónde demonios está el agua caliente? Tú, levántale las piernas más para que llegue más sangre a los órganos internos y no entre en shock cardíaco, y tú, miró de reojo, encontrándose con los ojos de la kunoichi, cuya mano se había apretado alrededor de su propia herida mientras un chakra medicinal verde y relajante se arremolinaba alrededor de sus dedos, listo para ser usado en cuanto sus manos estuvieran limpias. Asegúrate de que no me distraiga con mi maldita pierna. Lo que sucedió después fue como un borrón, pero uno horrible, donde ella podía verlo y oírlo casi todo. Recordó la viscosidad que comenzó a coagularse alrededor de su cintura como la sangre vital del shinobi. Pero parece tan joven, debe tener como mucho mi misma edad. Si hubiéramos nacido de padres diferentes, ¿habríamos servido codo con codo en lugar de en fuerzas opuestas? No, basta, él es el paciente, hay que salvarlo. Empapó su manta, mordiendo y tragando el polvo granulado y arenoso de píldora de soldado tras píldora de soldado para tratar de mantener suficiente chakra en sus técnicas para obligar al alma de Isari a permanecer atada a su cuerpo mortal. Sus órdenes iban desde gritos a bajos, gruñidos comandos a murmullos mientras la fatiga y el agotamiento del chakra se apoderaban de ella, el fondo se volvía gris y su visión se convertía en un campo cada vez más pequeño que mostraba solo las heridas que solo podía detener el flujo de Nokurari. Por último, escuchó un grito bajo antes de que el túnel se derrumbara sobre ella y pasara agradecida a la oscuridad del vacío que se apresuró a reclamarla. ¿Es esto el cielo? Ciertamente era cálido y lo suficientemente cómodo, justo la temperatura adecuada para ella y dondequiera que estuviera tumbada se sentía tan ligero y aireado como una nube, pero todavía estaba tan somnolienta que simplemente no podía obligarse a romper la ilusión, obligando a sus ojos a abrir sus párpados forrados de plomo. Sin embargo, el olor a su alrededor era un poco extraño. Kami debía de saber que había llegado a detestar los productos químicos de limpieza en su vida, entonces ¿por qué este lugar olía a lejía? Y seguramente si había pasado al paraíso, ¿por qué su cuerpo todavía palpitaba y dolía tanto, aunque admitía que no tanto como lo recordaba mientras estaba viva? Habiendo formado algunas conclusiones a medias en su mente, Rin sabía qué tenía que hacer para demostrarlas rotundamente y maldijo de antemano por hacerlo, pero después de una larga batalla de voluntades y esfuerzos de negociación, obligó a su cuerpo a abrir los ojos a regañadientes y a observar la escena a su alrededor. Y, como sospechaba, estoy en un hospital. Ningún otro lugar que conozco tiene techos de ese horrible tono de blanco. Así que no estaba muerta. En general, eso era bueno, decidió, y obviamente alguien se había tomado la molestia de organizar su tratamiento médico adecuado y mantenerla con vida a través de lo que solo podía suponer. Mientras palpaba sus reservas de chakra hizo una mueca al darse cuenta de que aún no podía sentirlas en lo más mínimo, era o había sido un caso casi fatal de agotamiento de chakra. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente, pero a juzgar por lo débiles que sentía los brazos y el nivel de atrofia muscular que podía deducir aproximadamente por el aspecto de la que se liberó de la manta en la que estaba metida, debía haber sido un tiempo. Al darse cuenta de que solo había una manera de obtener sus respuestas, la Inuzuka extendió la mano por encima de su cabeza, tanteó durante un minuto antes de localizar el botón que buscaba y, después de un segundo de recitar mentalmente una oración muy breve, lo apuñaló con el pulgar. Obviamente, nadie en los reinos superiores le estaba prestando atención. Tan pronto como la puerta del hospital se abrió y se encontró con el rostro curioso de una enfermera que rápidamente floreció en una sonrisa brillante, todo lo que Rin pudo hacer fue reflejar la expresión con una mueca enfermiza propia. Hasta donde ella sabía, nadie en Konoha tenía tonos de piel tan oscuros. ¡Ay, pobrecita! El médico dijo que había una posibilidad de que despertaras hoy, se acercó de inmediato, revisando la cama y al paciente con ojo experto antes de agacharse. Rin se inclinó hacia adelante tanto como pudo para permitir que la mujer más alta ahuecara su almohada. Estaba a punto de comenzar mis rondas también. Para alivio y sorpresa de la ninja médica, su voz estaba relativamente intacta después de su coma una vez que la enfermera le sirvió un vaso de agua fría del recipiente a un lado y la ayudó a beber. ¿Qué me pasaba? Agotamiento de chakras, principalmente. Uno de los peores casos que he visto, aunque no llevo mucho tiempo aquí, admitió la enfermera, apoyada en una pared cercana. Aparte de eso, la lesión por impacto en tu pierna fue bastante grave. Tuviste varias operaciones para reparar lo peor, pero me temo que siempre quedarán cicatrices y necesitarás fisioterapia para recuperar el control muscular completo.
Podría haber sido peor, admitió Rin, más para sí misma que para cualquier otra cosa. Y con razón, con una herida tan grave temía perderla por completo. Ahora que estaba fuera de peligro y sin riesgo de amputación, la Inuzuka podía centrarse en sus próximos problemas, como los que Kumo le había planeado ahora que se había recuperado. ¿Y ahora qué pasa? Para su ligera sorpresa, la enfermera tuvo que reprimir una risita y se llevó una mano a los labios antes de responder. Ahora, comenzó antes de luchar contra una segunda sonrisa, tengo que ir a informar a alguien que quiere hablar contigo. No, no te preocupes. Al ver el repentino destello de miedo en el rostro de la niña, la mujer mayor levantó una mano para calmar sus preocupaciones. Por supuesto, no lo sabrías, ya no hay guerra. Raikage-sama firmó el tratado de paz unas 2 semanas antes de que te trajeran. Esa noticia y la comprensión que trajo aparejada impactaron a Rin más que el jutsu de relámpago que la había incapacitado. Se había acabado, la tercera guerra había concluido. Y yo sobreviví. No ilesa, pero ¿qué más da? Lo logré, sobreviví a una guerra mundial. Fue una sensación liberadora, pero, como siempre, la fría realidad cayó rápidamente y ahogó la repentina alegría. Estaba sola, aislada en manos de una nación enemiga que, a menos que realmente hubiera ganado la guerra, probablemente estaría amargada y vengativa, y no sería muy exigente con quien descargar su ira, así que una ninja de Konoha herida probablemente estaría entre las primeras en la lista de venganza, suponiendo que no la enviaran al departamento de TI en cuanto se enteraran de la situación. Sin embargo, antes de que pudiera hundirse demasiado en el pesimismo, la distrajo el sonido de zapatos sobre un suelo bien lustrado. La enfermera respondía a su pregunta mientras la formaba en su mente. No te preocupes, vuelvo pronto. Alguien de arriba dijo que quería que se enteraran en cuanto recuperaras el conocimiento, explicó con suavidad, sonriendo de nuevo al detenerse a mitad de camino de la puerta. Obviamente, no podían pasar a entregarte una tarjeta, pero te aseguro que lo que hiciste para ponerte en ese estado te hizo ganar muchos amigos en el cuerpo ninja, así que no te preocupes tanto. O ponte de mal humor, le aconsejó con una risa mientras Rin se cruzaba de brazos, intentando negar las mariposas en el estómago ante la idea de un posible interrogatorio. Te lo prometo, no corres ningún peligro aquí. Tus notas dicen que eres un ninja médico, así que deberías conocer el código con el que trabaja todo el personal médico. Mientras estés aquí sin malas intenciones, no corres ningún peligro. Era cierto en cierto modo. Ya fuera militar o civil, el personal médico de cualquier tipo recibía, o al menos debería haber recibido, un poco más de protección y margen de maniobra frente a las fuerzas enemigas al curar a los combatientes de ambos bandos. Sin embargo, siendo las guerras shinobi lo que eran, las líneas de combate a menudo se difuminaban lo suficiente como para que se cometieran errores y los ninjas médicos cayeran en combate. Este había sido el caso de la propia Rin. Técnicamente no debería haber sido el objetivo de un jutsu de ración potencialmente letal, pero como los ninjas médicos parecían idénticos a otros shinobi en activo, basándose en que destacar los convertía en un blanco más fácil, había sido un error fácil de cometer y la habían alcanzado y capturado. Además, le dio vueltas mientras la puerta se cerraba tras la enfermera que se marchaba, dado que la guerra había terminado, seguramente no tendría sentido interrogarla ahora, una chunin recién ascendida, sobre todo después de un largo período de convalecencia. Todo lo que sabía en ese entonces sería prácticamente inútil ahora, por lo que el departamento de TI no podría obtener nada válido de ella. En general, más por estos valores prácticos que por la vaga idea de protección debido a su estado médico, Rin se sintió un poco más segura de sus perspectivas futuras mientras se recostaba en su cama de hospital y luchaba por evitar quedarse dormida. Esperaba, bueno, no estaba completamente segura de qué esperaba ver a continuación. Su imaginación, por suerte no tan vívida ni siquiera en los mejores momentos, no podía imaginar mucho más allá de un médico jefe, algún tipo de Hounin no, en el peor de los casos, un especialista en tortura que entrara para tomar una buena taza de té, charlar un rato y escuchar muchos gritos. Sin embargo, era casi seguro decir que lo último que Rin esperaba ver cuando su puerta se abrió de nuevo fue la figura sólida y maciza del líder de la aldea donde era huésped, asomándose como la sombra del Shinigami. El Raikage inclinó brevemente la cabeza hacia el Chunin postrado en la cama mientras ella reprimió el impulso de meterse bajo las sábanas y temblar hasta que se fuera. Te llamas Rin, ¿verdad? Ella asintió, sin poder hacer nada más que eso mientras el gigante de rostro severo la miraba, con el terror apretándole la garganta mientras luchaba por respirar ante una figura tan enorme y ominosamente poderosa. Bueno, en ese caso, Rin-san, te doy las gracias. ¿Qué?
Obviamente la confusión debe haberse reflejado en su rostro, ya que incluso antes de que ella preguntara, el Raikage continuó, sin dignarse a sentarse mientras hablaba y la iluminaba sobre la situación. Noiri-chan, el Jounin al mando temporal de la base avanzada donde te tenían retenido, me informó sobre tu regreso tras el fin de esta maldita farsa y el juramento de paz de los Kages, gruñó el hombre corpulento, recordando el orgullo que se vio obligado a tragarse al darse cuenta de que, debido al error de Iwa al desplegar la mayor parte de sus fuerzas donde la nueva y más potente arma de Konoha podía desplegarse con un efecto devastador, y a que el destello amarillo eliminó de un plumazo a la mayor parte de los shinobi del país de la tierra, la posición de sus aldeas en la guerra se había vuelto insostenible y pedir la paz era la única opción válida ante la posibilidad de ser el siguiente en sufrir la ira del país del fuego. Y si lo que Aibe dijeron sobre el destello era cierto cuando se encontraron con él, aunque ese maldito jutsu que usó estuviera incompleto, todos mis compañeros de rango Jounin habrían sido aniquilados por un solo hombre que intentara detenerlo. Y te debo mi agradecimiento. Te esforzaste al borde de la muerte intentando salvar a uno de mis shinobi, el que te hirió, así que por eso mereces ser elogiado y respetado. No muchos ninjas médicos habrían intentado siquiera lo que tú intentaste hacer. Lo que sea que hubiera estado esperando, esto no era. Tal era el respeto genuino en la voz del shinobi mucho mayor que Rin se encontró teniendo que obligarse conscientemente a dejar de retorcerse, un tinte rosado le dio sabor a sus mejillas mientras se obligaba a encontrarse con los ojos negros de la figura tallada en granito frente a ella. Bueno, estaba herido, los recuerdos, o al menos los pocos fragmentos que podía recordar, volvieron a ella y jadeó, ahora animada de nuevo por fin, ese shinobi, Isa, algo así, él. Maldición. Se maldijo a sí misma y al mundo en general cuando el Raikage bajó la mirada antes de que ella viera la tristeza en ellos. Shinobi o civil, amigo o enemigo, a ningún ninja médico le gustaba oír hablar de un paciente que no se recuperaba. No, Isari murió en el camino a Kumo, aunque según el médico jefe que examinó su cuerpo, si no hubiera sido por alguien, por decirlo así, sacando milagros médicos de la nada, nunca habría sobrevivido lo suficiente para intentar el viaje. A su pesar, Rin soltó una risita. Suena como un hombre excitable. Era solo un jutsu médico básico, según lo que puedo recordar. ¿En serio? El hombre arqueó una ceja mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. La expresión le recordó a Rin al extraño anciano que Minato-sensei había presentado a su equipo y que luego pasó las siguientes horas convenciendo a Obito de que sí, que realmente era Jiraiya de los tres legendarios con quien estaba hablando. Creo que mencionó el nombre Tsunade comparable a varias veces durante ese informe. Ante eso, Rin se sonrojó de verdad. No soy tan bueno, ni de lejos. Tsunade-sama es un genio de la medicina, yo apenas soy un chunin entrenado en el campo de batalla, manteniendo las cosas unidas con saliva, cuerdas y palabrotas. Fue el turno del Raikage de reírse disimuladamente ante esto. Excitable o no, tengo que respetar la opinión del único hombre en Kumo que pudo contener a mis hijos el tiempo suficiente para ponerles las inyecciones. Ambos odian las agujas, se quejó el hombre mayor, sacudiendo la cabeza al pensar que, entre otras cosas, tanto A como B habían heredado una de sus fobias infantiles. Solo puedo esperar que se les pase con el tiempo. Fue gracioso cuando apenas podían gatear, pero si llega el momento de que empiecen a correr por las paredes del hospital para escapar del objeto afilado, quizás sea hora de hablar con ellos un rato. Aún así, debido a tus esfuerzos en nombre del cuerpo shinobi de Kumo y al hecho de que ahora hay paz entre nuestros estados, lamentablemente has caído en mis manos como un problema potencialmente muy serio. El Sandaime Raikage nunca había sido un hombre que se anduviera con rodeos y, al ver que la mirada en el rostro de la muchacha se oscurecía por la consternación y se dirigía hacia el crepúsculo del miedo, se cruzó de brazos y le habló del asunto con claridad. Si lo que me dicen los médicos es correcto, llevas casi 3 meses en coma. Te ingresaron en este hospital hace unos 2 meses y medio, y el intercambio de prisioneros entre Kumo y Konoha se supervisó y tuvo lugar unas 7 o 6 semanas después. El problema es, y por favor no la juzgues por esto, que Noiri-chan debió de empezar a considerarte uno de los suyos después de que casi te suicidaras intentando salvar a su ahijado. Así que, cuando vino a rellenar tus datos en el papeleo del hospital, no marcó las casillas que demostraban que eras prisionero de Kumo. Pensó que eras mejor que eso y que merecías el mejor tratamiento posible.
Sin embargo, como el camino al Makai está lleno de buenas intenciones, como siempre, debido a esta decisión, te han tratado en la sección de Kumo del hospital, fuera del alcance del grupo de Konoha que supervisa el intercambio de prisioneros y, sencillamente, te han ignorado. No fue hasta que Noiri-chan, que ha estado llamando a esta habitación prácticamente en cada oportunidad que tuvo durante las últimas 6 semanas, le preguntó a una de las enfermeras por qué seguías aquí después de que el grupo de Konoha se había ido y se dio cuenta de su error y para entonces ya era demasiado tarde. Se ha estado castigando por eso desde entonces. Pero, intentar digerir esta información después de tanto tiempo fuera del mundo de los vivos era mucho pedir, pero tras pensarlo un momento, Rin creyó entender lo que estaba pasando. Pero, si es así y estoy aquí por error, ¿por qué no puedo? Su voz se apagó cuando el líder de Kumo levantó una mano del tamaño de un jamón asado. La respuesta a tu pregunta es política, Rin-san, dijo en voz baja, sin andarse con rodeos una vez más, mientras le contaba toda la verdad. Después de todo, se lo había ganado con tanto esfuerzo por el escuadrón de Noiri. Incluso si Isari no sobrevivió, el hecho de que siguiera vivo al salir de la base impidió que su muerte les rondara la cabeza durante las últimas 2 semanas de hostilidades y podría haber mantenido a algunos con vida, a Noiri más que a la mayoría. La paz entre las naciones elementales es frágil en el mejor de los casos. Una sola acción, un movimiento fuera de lugar, podría destrozarla por completo y reiniciar toda la maquinaria de guerra. Nadie en Kumo, ni mucho menos nadie en las naciones, quiere ser quien apriete el gatillo de ese muerto, y la idea de que vayamos a Konoha diciendo el equivalente político de lo sentimos, nos hemos saltado una con la pierna así será buscarse problemas. Y Kumo simplemente no puede permitirse las atenciones del destello amarillo ahora, y Konoha lo sabe. Dudo que realmente ataquen, pero no puedo arriesgarme con la seguridad de la aldea en estos tiempos. Entonces, parpadeando lentamente, Rin intentó asimilar la nueva noticia. Había paz, pero, según el hombre enorme que tenía delante, seguía a la deriva y perdida en su tierra natal. Así que ya está. Estoy atrapada aquí, en Kumo. Con una leve mueca, el Raikage solo pudo cruzar los dedos y esperar lo mejor. Aunque era un shinobi canoso y adusto, odiaba ver o, peor aún, hacer llorar a una chica o mujer. Tenemos las manos atadas, tanto las mías como las del Consejo. No podemos arriesgarnos a que se reactive la tercera guerra. Ningún país como lo conocemos sobreviviría. Solo tenemos 2 opciones, o al menos, 2 opciones válidas al tratar contigo. La ejecución, que ni yo ni los ninjas a mis órdenes permitiremos, le aseguró, y al verlo tan erguido y desafiante al hacer esa declaración, Rin le creyó sin más, o la repatriación. ¿Qué? ¿Vivir aquí? Rin parpadeó y miró a su alrededor. Las paredes que la rodeaban parecían oprimirla asfixiándola, una prisión más que un lugar de descanso. ¿Quedarme en Kumo? ¿Por cuánto tiempo? ¿El resto de mi vida? Sí, a menos que en el futuro se presente una situación en la que sea posible un intercambio de prisioneros, afirmó el Sandaime con sensatez, pareciendo desinflarse un momento antes de continuar. Lo bueno es que contamos con las instalaciones más avanzadas de las naciones elementales para tratar heridas como las que has sufrido debido a nuestros jutsus característicos, y no faltaría gente dispuesta a acogerte. No es lo que quieres oír ni lo que quiero decirte, pero es todo lo que podemos hacer por ahora. Te daré algo de tiempo. Con eso, antes de que la situación pudiera empeorar demasiado, el Raikage hizo una reverencia una vez más y se retiró de la habitación. La enfermera que lo había traído hasta allí se deslizó después de su partida, pero no lo suficientemente rápido, no del todo, para que él evitara escuchar los primeros sollozos de las lágrimas de Inuzuka Rin mientras se daba cuenta completamente, de que aunque la guerra había terminado, nunca volvería a casa. Espera, la voz de Tsume resonó por la sala del consejo, aparentemente dividida entre el humor incrédulo y la ira absoluta. ¿Me estás diciendo que esos bastardos ratas de montaña te mantuvieron en ese pozo suyo todo este tiempo con el pretexto de algún error de papeleo? Me temo que sí. Rin se encogió de hombros, aparentemente sin ver el rostro de su pseudo tía, tornándose rápidamente asesino mientras flexionaba sus garras, lista para liderar la cacería a la Tierra del Rayo ella misma en cualquier momento, pero después de ver a Noiri-san al día siguiente me di cuenta de que fue un error honesto, una historia probable, se burló Tsume, aunque cuando la joven Inuzuka giró una mirada que la habría despojado de pintura, luchó por defenderse. La política de Kumo de robo de linaje es bien conocida y, aunque las técnicas de nuestro clan no son linajes como tales, el hecho de que te tuvieran y luego robaran nuestro Ningen solo prueba que este era un plan a largo plazo para usurpar parte de nuestra manada a las montañas.
Bueno, si era un plan a largo plazo, era uno que Noiri-san desconocía, Oba-chan. No sé tú, pero cuando alguien te ofrece ser el segundo en su ceremonia de seppuku para enmendar su error y, al rechazarlo y tener que rogarle que no se mate, extiende su carrera shinobi 5 años más para darte un techo sin decir ni una palabra más, diría que hablaban muy en serio sobre su sentimiento de culpa. Y, además, ¿quién les dijo que yo era un Inuzuka? Eso puso a Inuzuka de mejillas moradas nuevamente en el centro de atención. Incluso cuando el consejo ladeó la cabeza y la miró de reojo, ella continuó. Como me dijo el Sandaime en cuanto me dieron de alta del hospital y sellaron mi chakra, Kumo no interroga a sus ciudadanos. Me preguntaron mi nombre, rango y número de shinobi anterior, y punto. Ya sabían que me llamaba Rin, así que cuando dije que nunca había sabido mi apellido me creyeron, no es que fuera el primer huérfano o bastardo en convertirse en ninja, ¿verdad? Y era cierto. Que yo supiera, siempre he formado parte de la manada, nunca supe cuál era mi apellido original, así que, en ese sentido, nunca podrían haberme inculpado si salía a la luz más tarde y, seamos sinceros, no me parezco mucho a un Inuzuka, ni una palabra. Como era de esperar, Zaki cerró la boca que acababa de abrir y permaneció en silencio mientras alguien más prestaba atención a la historia de Rin. Una estratagema muy elegante y astuta para negarle información al enemigo, Inuzuka-san, dijo Danzo en voz baja tras un momento de reflexión. ¿Pero por qué dejaste que llegara hasta ese punto? Estabas retenido en una base Kumo con varios objetivos prioritarios a tu alrededor, con la guardia baja mientras tratabas con su camarada. ¿Por qué no? Sabes perfectamente por qué no. Fue la guerra Danzo, sorprendentemente, especialmente para aquellos que trataban con él regularmente, fue Omura quien se puso de pie a medias y disparó a su antiguo compañero de escuadrón en llamas, mirando por encima de la mesa al otro lado del Sandaime y encontrando la mirada acerada y tuerta sin pestañear mientras continuaba, y tú mejor que la mayoría deberías saber lo que eso significa. Era un punto que el veterano canoso no podía cuestionar al otro asesor. En realidad, solo 4 de los shinobi sentados a la mesa podían saber la respuesta a la pregunta de Omaru, a pesar de que el resto era jefe de clan, Anbu y un exprisionero de guerra. A diferencia de las guerras iniciadas por daimyos, las guerras shinobi, incluso las mundiales, eran asuntos silenciosos, librados en la sombra, con la gran mayoría de la población civil inconsciente del conflicto que se desataba a su alrededor. Muy pocos ataques shinobi estaban diseñados para atacar objetivos militares tradicionales, como pueblos y ciudades. Para un shinobi, tales cosas carecían prácticamente de importancia. Lo más importante era la información sobre el enemigo, de ahí que se hubieran desarrollado tantas técnicas shinobi para capturarlo en lugar de matarlo. Debido a esta necesidad de capturar al enemigo con vida y obtener cualquier información que pudiera llevar consigo, gran parte del código ético shinobi se había convertido en un código de conducta estricto para acciones de guerra, en gran parte no escrito, pero en su mayoría bien seguido. Fue este código el que todos los presentes estaban considerando en ese momento, ya sea para redimir o intentar condenar a la recién regresada Inuzuka por sus acciones, y mientras se sentaba en su asiento y pasaba la mirada sobre la figura de Rin, de pie con la mano de Tsume todavía sobre su hombro y la matriarca enfrentando a cualquiera que se atreviera a intentar desafiarla a los ojos con una mirada que hablaba de instinto maternal protector, el Sandaime descubrió que no podía sentir nada más que orgullo por sus acciones. Sarutobi conocía el motivo de la apasionada defensa de Omaru hacia la Kunoichi, pues había estado presente cuando su ahora consejero tuvo su roce más cercano con el cuchillo del Shinigami y fue salvado por las acciones de alguien que debería haber sido un enemigo. Por necesidad y tradición, la mayoría de las bases shinobi se construían bajo tierra, pero en las fronteras de Kiri, esto había resultado ser una falla en el plan de batalla de Konoha y se habían producido varios derrumbes debido a la incesante lluvia que volvía inestable el suelo. Uno de esos derrumbes ocurrió mientras el escuadrón de Sarutobi descansaba tras 2 semanas de patrulla. Varias de las salas de rehabilitación quedaron completamente sumergidas, y solo sumergiéndose bajo la robusta litera en la que dormía, Omaru evitó la muerte instantánea cuando el techo se derrumbó con una fuerza aplastante. Parecía que había cambiado una muerte por otra, más prolongada, y, mientras el pequeño agujero que se había formado a su alrededor comenzaba a llenarse de agua fangosa y sucia, el shinobi hizo las paces con los kami y comenzó a buscar un kunai para librarse de su sufrimiento antes de que la marea creciente lo recogiera, antes de que, para su asombro, lo descubriera innecesario.
Ante sus ojos con gafas, el agua retrocedió, alejándose rápidamente y reduciendo el lodo que lo sepultaba a polvo, que él rápidamente excavó, agradecido de que su compañero de equipo lo sacara del lodazal entre el sonido de celebraciones desenfrenadas y, aún más gratificante, un beso de alivio de su atractiva compañera Kunoichi. Y se salvó solo por Kiri, recordó Sandiame, mirando al hombre mayor por el rabillo del ojo. Dos Jounin capturados que drenaron el agua y salvaron a varios de nuestros shinobi a cambio de un interrogatorio reducido y un rescate reducido por su captura. Uso clásico del código de tiempos de guerra. Había sido un trato, muy parecido al que había hecho Rin, que había funcionado para todas las partes, como deberían haber sido todos los tratos hechos en tiempos de guerra entre prisioneros y captores. Aunque el código shinobi establecía que un ninja capturado no debía hacer nada más que obstaculizar a sus captores e intentar escapar, cuando dicho ninja estaba realmente esposado y en un espacio confinado con su chakra bloqueado, ese código se iba por la ventana. Generalmente se aceptaba que, siempre que un shinobi capturado no traicionara a su estado ni a su equipo, cualquier acción que tomara para reducir el potencial de interrogatorio y, por lo tanto, disminuir el riesgo de revelar información a la oposición, era válida y legítima. Un Jounin, que potencialmente podría conocer secretos clasificados hasta justo por debajo del nivel Kage, salvando algunas vidas enemigas para salvaguardar información que podría haber puesto en riesgo a todo su país, fue visto como un trato justo. Este uso rudo del honor entre enemigos también se extendía al interrogatorio en sí. No era necesario, ni siquiera humano, interrogar a un genin que no sabría prácticamente nada más allá de su propio equipo, en la misma medida que un miembro de la división de fuerza especial de una aldea, por lo que los diferentes combatientes eran tratados de manera diferente tanto para evitar el desperdicio de mano de obra y destruir primero el objetivo de alta prioridad como cualquier otra cosa. Era una ironía, aunque no particularmente agradable, que los métodos de interrogatorio más debilitantes y dolorosos de una aldea se usaran contra sus propios ninjas. Los ninjas desaparecidos se consideraban más allá de toda esperanza de redención a menos que se pudieran probar circunstancias atenuantes. Este simple sistema de dar y recibir, junto con las experiencias de vida de los shinobi, también fue la razón por la que el crimen que todas las kunoichi, y, si poseían un linaje, algunos shinobi, temían por encima de todos los demás era en realidad bastante raro entre las aldeas. La mayoría de los shinobi sabían, servían junto a y en algunos casos tenían relaciones con las kunoichi, conocían sus opiniones generalmente bajas y ocasionalmente asesinas sobre los violadores y se comportaban tanto por eso como por el hecho de que, si el conocimiento del crimen se filtraba, la imagen de las aldeas sufriría, se perderían negocios y su prestigio personal se borraría de un plumazo. Aunque, por supuesto, reflexionó el Sandaime, cerrando los ojos brevemente mientras reflexionaba sobre las acciones de sus homólogos de Kuno y descubrió que no les encontraba ningún defecto. Tal conocimiento y los esfuerzos que se hicieron para protegerlo pueden ser tan peligrosos como descubrirlo. Si el Raikage hubiera presentado a Rin desde el principio, tanto Minato-kun como yo lo habríamos recibido con los brazos abiertos y muchas gracias, pero él no tenía forma de saberlo. Por eso se vio obligado a ocultarnos a uno de los estudiantes de Minato-kun durante todo este tiempo porque no podía arriesgarse a que la ira del destello amarillo visitara su aldea. Maldito sea este mundo de secretos en el que vivimos. Todos estos pensamientos pasaron por la memoria del dios Shinobi en un instante. Él sabía y podía citar varios otros ejemplos donde los tratos y regateos habían jugado un papel en la historia de las guerras Shinobi, pero por ahora esos podían ser guardados en su mente para enfocarse en el asunto en cuestión mientras Danzo bajaba levemente la cabeza ante la ira de Omaru. Mis disculpas, Omaru-san, y tú también, Inuzuka-san. Largos años de paz han embotado los recuerdos de la guerra, por supuesto, nadie que conociera al halcón de guerra, ni siquiera por reputación, lo creyó ni por un segundo, pero, afortunadamente, las siguientes palabras rompieron la creciente tensión cuando Rin inclinó la cabeza hacia el veterano vendado, su tono irrespetuoso pero no del todo insubordinado mientras hablaba. No hay necesidad de disculparse, Danzo-sama. De hecho, si hubiera sabido entonces lo que me esperaba casi una década después, dirigió una mirada muy significativa hacia la figura a su lado que se levantó y le hizo señas para que tomara asiento, sabiendo que había estado parada durante mucho tiempo y eso tenía tendencia a hacer que sus viejas cicatrices dolieran. Habría aceptado la ejecución sin pensarlo dos veces.
No le bastaba con tener un nuevo problema, o para ser más precisos, 8 problemas peludos distintos, caídos sobre sus hombros completamente desprevenidos desde una gran altura, cada uno de ellos enojado y molesto por haber sido arrancado de su hogar y arrojado a este nuevo y valiente mundo, pero ahora la asistente del Raikage necesitaba verla. Durante un largo y horrible instante, Rin estuvo convencida de que alguien, de alguna manera, la había conectado con su antiguo clan, alguien al que no había visto en la última década, pero luego mantuvo la cara impasible, recordó que eso era cosa del pasado, usó lo poco del lenguaje animal que apenas podía recordar para intentar tranquilizar a los perros recién llegados, diciéndoles que era una amiga y que estaban a salvo en la medida de lo posible antes de responder a la llamada. Asintiendo con la cabeza mientras entraba en la torre del Raikage, la ex Inuzuka entró en la habitación y sonrió a la mujer a la que había llegado a conocer primero como un contacto en la torre y luego, más de cerca, como una especie de amiga informal. Buenos días, Maba-chan, ¿querías verme? La asistente del Raikage le devolvió la sonrisa, pero antes de que pudiera decir nada, se oyó otra voz y ambas mujeres la miraron. Rin entrecerró los ojos al ver la figura que la inspeccionaba. ¿Así que esta es tu supuesta perruna? Bueno, debo decir esto. Tiene el aspecto perfecto. Los ojos, antes entrecerrados, se abrieron de par en par, sorprendidos, antes de que Rin recuperara el control, avanzara sin cojear y le diera un sonoro puñetazo en la cabeza a la descarada mocosa, sin darse cuenta de que Maba cerraba los ojos con resignación. Déjame decirte algo que te llevará lejos en esta vida, niña, comenzó Rin, con la mano aún levantada mientras el niño frente a ella la miraba con ojos llorosos, respeta a tus mayores y superiores y vivirás mucho más tiempo, especialmente en una aldea ninja. Bueno, me disculpo, me equivoqué, cedió el chico, golpeado físicamente pero no intimidado, mientras levantaba la vista con un zumbido en los oídos. Tienes la pinta y el carácter para eso. Aún así, no puedo quejarme demasiado cuando me da un poco de dinero extra, ¿verdad? Incluso antes de que Rin se quedara boquiabierta, Zaki le tendió la mano y, tras un momento de murmullos de disgusto y rebuscar en los cajones de su escritorio, la secretaria le entregó un pequeño fajo de billetes de ryo antes de mirarla y hacerle ojitos a Rin. Gracias por eso, Rin-chan, esperaba que pudieras controlar mejor tu temperamento, pero obviamente no. Tuvo que quedarse boquiabierta por un minuto antes de que su cerebro interviniera con un oportuno recordatorio sobre la importancia de respirar para mantener la vida cotidiana. ¿Apostaste por mí? No, perdí una apuesta contigo, pero bueno, ya basta, dijo Maba, yendo al grano, señalando con su bolígrafo al chico que guardaba sus ganancias ilícitas en un bolsillo sucio. Rin, este es Mamoru Zaki, un Kyarabanko que se queda en Kumo hasta el próximo festival y necesita un lugar donde quedarse. ¿Te conozco? Oh, no, Rin negó con la cabeza, ya sabiendo a dónde iba esto. No me hagas esto, Maba-chan. Me han dejado demasiado trabajo en el plato, un devorador de caminos como este comiéndome toda la casa y el hogar es solo el Naruto en el ramen que no necesito ahora mismo. Suena como si fuera justo lo que necesitas, Rin-chan. Me gustan los perros, me llevo bien con ellos y con tu aspecto, probablemente sea mejor así. Aún así, aplaudió suavemente mientras Rin comenzaba a ponerse de un tono morado moteado mientras Maba se esforzaba al máximo por reprimir una risa. Firmemos el papeleo y salgamos de aquí. Estoy desesperado por conseguir algo decente para comer y concentrarme. No, me niego. Haz eso y me echarás de tus perreras todas las noches hasta que digas que sí. Rin frunció el ceño antes de sonreír con sorna. Dejaré que los perros te coman, suponiendo que no les importe comer animales atropellados. Además, probablemente no se lleven bien con los desconocidos ahora mismo, así que no puedo llevármelo, Maba-chan. Por su propia seguridad, búscate a otro. ¿Mi seguridad? Señora, me cae bien, es la primera persona que se preocupa por la salud de un Kyarabanko. Además, los cachorros te aguantan, ¿no? ¿Qué más extraño podría ser? Su propia seguridad, Maba-chan, repitió Rin, contando hacia atrás 1.000.000 de 3 en 3 para intentar controlar su temperamento mientras la secretaria se esforzaba por no reírse a carcajadas ante la pelea que se avecinaba. Esto simplemente tiene que suceder, ya están peleando como hermanos. Si los perros no lo matan, yo seguro que lo haré, Kami. Podrías intentarlo, pero ¿cómo vas a tener la oportunidad si vivo con otra persona? Señaló Zaki, haciendo tropezar a su oponente con su propio razonamiento, al tiempo que alababa a Oba-san hasta el cielo. Si no hubiera estado presente para presentarle su primer libro de humor hace tantos años, estaba seguro de que nunca habría podido inventar tantas ocurrencias ingeniosas tan rápido.
Ante esto, Rin se detuvo un poco, sopesándolo visiblemente mientras mantenía la mirada fija en el chico que tenía delante. Zaki sonrió radiante, pero no hizo nada más, pues soportaba bien su escrutinio. La mirada improvisada se rompió bruscamente cuando la mayor de las participantes finalmente giró la cabeza hacia donde Maba, sentada tranquilamente esperando su decisión, mantuvo una expresión admirablemente seria mientras su amiga gruñía sin voz. «Dame los malditos formularios». Media hora más tarde, después de haber dejado a Maba reírse hasta enfermarse en paz, el dúo caminaba por una de las calles principales de Kumo con la más pequeña y joven de las dos charlando amigablemente y la segunda del par, todavía apretando los dientes, haciendo todo lo posible por ignorar la más reciente incorporación a su colección que ahora saltaba alrededor de sus pies. Estirando las piernas frente a ella y haciendo una mueca por una punzada de su antigua herida de batalla, Rin echó un vistazo a un lado lo suficiente como para perforar el aire de inocencia de Zaki con una mirada aguda. Así que sí, ahí estaba, odio a primera vista tan pronto como abriste tu gran boca. Oye, el Kiaraban-ko se defendió como una comadreja en una tubería. No me gustó que me ayudaras en nada. En cuanto llegamos a tu pozo, abriste la puerta de golpe y me empujaste dentro con las palabras, cito textualmente, hora de cenar, chicos y chicas, disfruten. Tuve suerte de que el Aimaru reconociera mi olor antes de que los demás me destrozaran y me comieran. Probablemente los habría arrancado antes de que eso pasara. La Inuzuka apaciguó un poco sus temores, con la comisura de sus labios aún levantada con una leve sonrisa mientras bajaba los ojos para verlo por el rabillo del ojo. Me sorprendió que no te atacaran de verdad. Eran Ninken en un lugar extraño, lejos de la manada y acababan de dejar las drogas que los mantenían inconscientes. Pensé que de verdad eras de perros. Era lo único que se me ocurrió en ese momento sobre cómo saliste de ahí sin heridas punzantes. Ante esa admisión, Zaki soltó una áspera carcajada, levantando una mano con una sonrisa propia. Bueno, fue suerte por mi parte. Cuando el Aimaru saltó, tardé un minuto en reconocerlo, pero al hacerlo, logré susurrar algo como no le digas a nadie que soy yo, o algo así. Y no lo hicieron, menos mal que en ese momento no sabía que estaba compartiendo habitación con un Inuzuka y pensé que Rin-chan era otro kumoniano y alguien de quien tendría que alejarme para llegar a casa y que la gente supiera dónde estaban los Ninken. Y hasta ese momento, me quedé atrapada cuidando a un pequeño caminante de tierra desobediente, bocazas e irritante hasta que el siguiente carnaval pudiera deshacerse de él por mí, señaló Rin, fulminando con la mirada a Zaki mientras recordaba varias veces que esta máscara en particular había sido una espina clavada en su costado y había dañado su orgullo, sus amistades personales y su posición dentro de la comunidad en múltiples ocasiones. En ese momento, le estaba poniendo a Maba-chan todos los insultos posibles por poner semejante panza con piernas en mi casa, no por mucho tiempo. Sin embargo, intervino Zaki con una sonrisa maliciosa en sus labios, ayudé con el funcionamiento de la casa, además de pasear al Ninken, ¿no? Oh, no lo harías. Incluso mientras apretaba los ojos cerrados para tratar de negar la verdad, Rin sabía que sí lo haría. Por alguna razón, el chico que se había hecho pasar por Maomaru Zaki durante tanto tiempo parecía deleitarse en recordar los incidentes más vergonzosos del pasado y, de alguna manera, distorsionarlos para que la mayor parte de la vergüenza resultante cayera en cascada sobre su espalda como el agua de la proa de un barco. Muy noble de tu parte, Naruto-kun, admitió Sandiame, sonriendo levemente al ver la sonrisa burlona en el rostro del chico, al tiempo que la expresión de Rin se ensombrecía ligeramente. ¿Qué aportaste exactamente y cómo? Espero que no te hayan dado una paliza por la aldea de la montaña. Ni hablar, después de lo que me dijo el Raikage le creí. Ese tipo me asustó con solo mirarme, admitió el Jinchuriki, estremeciéndose al pensar que ese shinobi viniera tras su sangre. Pero lo que hice fue simple, jiji, la Kiaraban-ko se encogió de hombros. La casa de Rin no estaba tan mal, pequeña y un poco estrecha, pero tenía mucho terreno en la parte de atrás, muchos lugares para que los ninjas corrieran y jugaran, pero definitivamente necesitaba, no, de hecho, ya tenía un hombre de la casa. Se agachó una vez más cuando Rin lo abofeteó casi por reflejo. El Inuzuka de mejillas moradas le gruñó a su antiguo compañero de casa mientras este volvía a hacer un comentario poco halagador sobre su apariencia y modales. Pero supuse que otro tipo poniendo su granito de arena y añadiendo unos cuantos rollo a las arcas no estaría mal, y seamos sinceros, si algo saben las Kiaraban-ko es como gorromear viviendo. Entonces conseguiste trabajo.
Shikaku descifró de inmediato las enigmáticas palabras del Jinchuriki sin que ningún bloqueo mental lo hiciera tropezar, y fue recompensado con el mechón de cabello castaño que se mecía arriba y abajo. Haciendo que... en realidad es una historia un poco divertida. Después de una semana de tener una casa con más de una persona por primera vez en años, desde que su última pareja potencial y ella se separaron de manera bastante amistosa debido a que querían cosas diferentes en la vida y su incapacidad para concebir, un legado del daño que finalmente terminó con ella quedándose en Kumo por el resto de su vida, Rin finalmente estaba aceptando la idea de tener a alguien mucho más joven que ella en la casa. Casi hasta el punto en que ella solo lo amenazaba con vigilarlo en el jardín para el Ninken una docena de veces al día, en lugar de cada 2 respiraciones como había sido el caso originalmente. Zaki era un auténtico fastidio. Era odioso, descarado, carecía por completo de vergüenza y, lo más exasperante de todo, poseía una habilidad innata para volverla completamente loca, donde más de media docena de Ninken, todos gimiendo al unísono y añorando su hogar, apenas la hacían moverse. Más de una vez, sus continuas burlas e insinuaciones la habían llevado a un estado de furia tan intenso que se vio obligada a correr tras él por toda la casa, arrojándole muebles y profiriendo amenazas de muerte a todo pulmón mientras él corría delante de ella, ágil como su tocayo, esquivando su furia femenina. Sin embargo, a pesar de todo, también era amable, comprensivo con su lesión y sus consiguientes limitaciones, y, para su sorpresa, no temía ensuciarse las manos interviniendo. Por cada comentario provocador que hacía sobre sus tatuajes faciales y su comportamiento algo masculino, principalmente debido a que la castraron con un rayo a los 14 años y, por lo tanto, no se desarrolló completamente de niña a mujer, había recibido un cumplido sincero por superar los obstáculos que enfrentó. Por cada risa que hacía sobre la cojera que desarrollaba tras moverse o estar de pie durante mucho tiempo, le seguía algún tipo de regalo u otra muestra de aprecio que, aunque ella nunca lo admitiera, la ayudaba y la hacía sentir más a gusto con la mocosa que ahora compartía su hogar. Al principio no había sido tan fácil. Habiendo llegado con poco más que la ropa que llevaba puesta y el ryo que había conseguido ganarle a Maba-chan, gracias a una inteligente apuesta que había ganado al convertir las primeras palabras de Rin en una amenaza en lugar de un saludo, para su disgusto, había tenido que desembolsar más de lo previsto alimentándolo y poniéndole equipo fresco y medianamente decente. No había sido particularmente caro, sobre todo porque cualquiera que albergara a un aspirante a ciudadano recibía una pequeña ayuda del Estado para salir adelante, pero aún así había marcado la diferencia en su cuenta bancaria y ahora, caminando como estaba hacia el distrito principal del mercado de la aldea del dragón, las cosas estaban a punto de ponerse aún más caras. Alimentar a los Ninken no era barato. Aunque ninguno de estos perros que robaban sería Ninken. Desde que se presentó en la veterinaria donde trabajaba a petición de los Raikages y vio conmocionada las 8 formas comatosas extendidas ante ella, supo con el corazón en la mano que su clan había sido el objetivo de las fuerzas del rayo, la siguiente etapa del deseo del Sandaime de fortalecer a su aldea. Solo uno de ellos fue un perro ninja y ya se ha imprimado en alguien, eso lo sé incluso yo. Solo puedo esperar que se recuperen bien de la pérdida, aunque si fueran lo suficientemente jóvenes, podrían tener tiempo de buscar otra pareja y seguir sirviendo a Konoha como ninjas. Aún así, depende de mí asegurarme de que la próxima generación, incluso si se hacen amigos de la gente de la nube y los ninjas, nunca se convierta en un ninja funcional, y que encuentre una explicación plausible de cómo sucedió sin que sospechen de mí. Estaba tan absorta en sus pensamientos que solo cuando miró a su alrededor para ver dónde estaba su futuro barrendero de comida para perros, se dio cuenta de que no estaba allí. Miró a su alrededor con un ligero ataque de pánico, temiendo que se hubiera perdido, ya que aún no conocía bien la aldea de Kumo. Rin dejó escapar un leve silbido de alivio al darse cuenta de que simplemente se había detenido unos metros atrás y estaba mirando el escaparate de una tienda, con una expresión entre curiosa e incrédula. Dándose la vuelta y volviendo hacia él, agradecida de no sentir dolor en la pierna, la ex Inuzuka se puso a la altura del Kiarabanko y le lanzó su primera pregunta. Oye, ¿qué haces ahí parado, mirando? Hay trabajo que hacer. Y, miró por la ventana, reconociendo algunos instrumentos mientras intentaba seguir su mirada. ¿Qué estás mirando? No estoy seguro, respondió lentamente, extendiendo un dedo lentamente para señalar algo al terminar, pero si tuviera que aventurar una suposición, diría que fue algo así como la mezcla de un fuelle de forja, un mantel y una explosión en una fábrica de tuberías. Al mirar por la ventana y ver el instrumento que había señalado, el Inuzuka reprimió una carcajada y asintió enérgicamente.
Y puede que tengas razón, pero eso no viene al caso. Tienes mucho que hacer para mantener esas colas en movimiento en casa. Sí, sí, lo sé, y enseguida, su voz se fue apagando un poco, mirando más allá de ella y al otro lado de la calle, aunque Rin, siempre aprendiendo rápido incluso en los peores momentos, esperó unos buenos segundos antes de mirar por encima del hombro. Incluso en los escasos días que habían compartido el mismo techo, el mensaje de nunca darle la espalda a Zaki ya se había grabado en su cerebro. Estaré detrás de ti tan pronto como haya hecho lo que corresponde a un caballero. Antes de que pudiera siquiera pensar en detenerlo, el Kiaraban Cole había adelantado y cruzado la vía, acercándose a una figura que parecía forcejear con lo que parecía un bulto enorme y pesado. Por suerte, al acercarse Zaki, pues era una niña, Rin se dio cuenta al ver los delicados rasgos y los restos de maquillaje de la mujer, o niña en crecimiento, ya que la ex kunoichi no podía calcular su edad con precisión a estas alturas, al girarse ante la llamada de su huésped. Ambos mantuvieron una breve conversación en voz baja. Rin, divertida, sonrió levemente mientras observaba cómo el Kiarabanko transformaba la expresión de su nuevo compañero. De la diversión a la curiosidad, de la sorpresa y la consideración, a una especie de aquiescencia reticente con la que el ex Inuzuka ya estaba tristemente familiarizado. Como mínimo, me enseñó esta lección de vida. Nunca dejes hablar a un Kiarabanko. Podría venderle agua a Ame si le dejaras abrir la boca. Rin-chan, su grito la devolvió a la realidad, te veo luego por allí, solo tengo que cumplir con mi deber cívico y ayudar a esta hermosa princesa a volver a casa. Apenas contuvo una sonrisa mientras la chica más alta se sonrojaba ligeramente ante el cumplido, la mujer mayor se llevó una mano a la boca y gritó. Bueno, mocoso, si no estás en la consulta en media hora, enviaré un grupo de búsqueda de 4 patas. Zaki simplemente esbozó una reverencia medio burlona y, recogiendo el bulto en brazos, se alejó tambaleándose siguiendo el ejemplo de la chica a la que había pasado los últimos 5 minutos intentando convencer, mientras Rin se quedaba negando con la cabeza y rezando a Kami para que el año que viene no quedara una pobre mujer criando a otro futuro Kiarabanko, ya que su padre había vuelto a la carretera. Por suerte, aunque llegó 15 minutos tarde a la consulta donde ella recogía los barriles de pienso seco para los cachorros, no creía que ni siquiera él hubiera tenido tiempo suficiente para saber mucho más que el nombre de la chica y dónde vivía. Sin embargo, al observar con más atención sus rasgos ligeramente enrojecidos y sus ojos, que parecían oscilar entre la lucidez mental y la confusión de sus recuerdos, Rin se estremeció por dentro. Por favor, no me digas que también descubrió su bebida favorita y, si lo hizo, en realidad solo lo invitó a tomar té. ¿Dónde has estado? Como siempre, la voz de Rin no delataba ninguna de sus preocupaciones internas. ¿Te has vuelto a perder? Bueno, no debería sorprenderme, incluso las ratas callejeras tardan en orientarse en una ciudad nueva. Inusualmente, Zaki no tenía una ocurrencia rápida preparada. En cambio, la miró y esbozó una sonrisa peculiar mientras se frotaba la nuca con una mano. Bueno, no, en realidad no me perdí. Ayudé a la chica, Risu-chan, a volver a su casa. Me mostró dónde poner la ropa y estaba a punto de despedirme cuando una de las otras chicas entró corriendo gritando que su Kaa-san necesitaba verla. Debió haberse olvidado de mí, o dio por sentado que me iría de todas formas, porque Risu-chan simplemente me hizo una reverencia y salió corriendo como si los demonios del Makai la persiguieran, dejándome en la estacada. ¿Y qué? ¿Por qué tardaste tanto en llegar, a menos que viva al otro lado del pueblo? Oh, no, es que no me fui enseguida, explicó Zaki encogiéndose de hombros con indiferencia. Por lo que pude ver, había un montón de ropa limpia tirada a un lado, una tabla de planchar cerca y una chica guapa que tendría que quemarse las manos cuando su Kaa-san terminara con ella, así que hice lo que me habían enseñado y empecé a planchar. Debí de hacerlo bastante bien. Cuando ella, Risu-chan, regresó unos 10 minutos después, pensé que se iba a desmayar al verme allí con un pequeño montón de ropa doblada a un lado, pero antes de que pudiera decir nada, salió corriendo, llamando a la Kaa-san. Lo siguiente que recuerdo es que una mujer mayor se acercaba a mí y, créeme, Rin-chan, si alguien alguna vez dudó de por qué Kuno se llamaba la aldea del dragón, ver esa vieja hacha de guerra aunque fuera por unos minutos sería suficiente para aclarar cualquier duda. BRR. Así que hablamos un rato, me pregunta qué hago aquí, que, mis intenciones son bla bla bla, le doy el discurso sobre ser un buen Kiarabanko y el hecho de que incluso si tuviera ideas poco caballerosas, de todos modos nunca podría permitirme ninguna de sus Nee-chan. De todos modos, para resumir, tengo buenas y malas noticias. Ante esta declaración, Rin tuvo que resistir el impulso de poner los ojos en blanco y estremecerse.
Hasta donde ella sabía, Zaki, el término malas noticias podía ser cualquier cosa, desde el agua con la que había estado haciendo té que se había derramado accidentalmente hasta, como había sucedido una vez antes, la bolsa que había estado usando en la rutinaria patrulla de caca matutina se había abierto por todo el par de zapatos que había tomado prestados para moverse por el jardín cubierto de rocío. ¿Me atrevo a preguntar? Bueno, terminemos con esto, primero las malas noticias. Bueno, la mala noticia es que la Kaa-san no es en realidad la Kaa-san de Risu-chan. Es la dueña de un negocio muy respetable y con mucho clientela en el suroeste, ¿y cuál? Sintiendo un enorme abismo abrirse en su pecho y arrastrar su espíritu gritando hasta el fondo de sus zapatos, Rin no tuvo más opción, por mucho que deseara hacerlo, de hacer la pregunta y confirmar sus sospechas. ¿Era el nombre de este negocio tan respetable y bien patrocinado? Ah, las flores en ciernes, pero todo está bien. Rin-chan la tranquilizó rápidamente mientras la ex Inuzuka dejaba caer la cabeza entre sus manos y se desesperaba en silencio. Después de que ayudé a Risu-chan, nos van a ayudar a nosotros. ¿Y cómo? Gruñó la ex Kunoichi con labios más planos que los kimonos que Zaki había estado presionando antes. ¿Va a ayudarnos la gente de ese sector? Zaki simplemente esbozó una sonrisa que podría haber hecho que incluso uno de los dos Biju que Rin conocía que consideraban a Kumo como su territorio ancestral se cayera y temblara. La Kaa-san quedó tan impresionada con mi planchado y el hecho de que no me importara que las Nee-chan fueran Nee-chan. Dijo que podía mantener el puesto si no me importaba trabajar hasta tarde, exclamó emocionado. Rin, por su parte, simplemente hizo lo posible por no quedarse boquiabierta mientras la idea se arraigaba en su cabeza. No pagará muy bien, pero debería ser suficiente para cubrir cama, comida y alojamiento. Simplemente no digas nada malo de la Nee-chan y todo saldrá bien. Las flores en brote. Shikaku revoloteaba en la boca como si fuera un sabor que aún no había decidido si le gustaba o no. Su tono también parecía sugerir que no estaba seguro de si debía sentirse ofendido, divertido, impresionado o molesto. ¿Conseguiste trabajo en una pensión de Kumo? Sí, pero te diré lo mismo que le dije a la bestia de allá. No se detuvo, aunque Rin le tocó la oreja más cercana para burlarse. No digas nada malo de las Nee-chan. Las conocí a todas y a la mayoría mientras estuve allí, y siguen siendo personas, como tú y yo. Tienen sus propios sueños y deseos, la mayoría de los cuales giran en torno a asegurarse de que sus hijos no terminen en su negocio, así que nadie, y mucho menos los shinobi, debería juzgarlas por lo que hacen para ganarse la vida. Esto era cierto, especialmente para un shinobi en la reunión más que para cualquier otro. Aunque las mujeres generalmente conocidas como, en el mejor de los casos, las hermanas o las Nee-chan a menudo eran consideradas escoria y valían poco más que suciedad por algunos de los ciudadanos más honestos de cualquier parte del mundo, aún desempeñaban un papel, y uno vital, en las naciones elementales. Sin ellas, habría muchos menos lugares para que shinobi, samuráis y hombres poderosos aliviaran las tensiones de sus tenues posiciones de vida o muerte, nada en absoluto a lo que aspirar algunos niños que fueron traídos al mundo en circunstancias desesperadas u olvidadas. Una Nee-chan era alguien que vendía su cuerpo, pero las Nee-chan eran una hermandad pequeña y selecta que cuidaba de los suyos. Muy parecido a Kiarabanko, cuando lo pensé. Reflexionó Zaki mientras recordaba el primer trabajo serio que había tenido en su vida con una sonrisa irónica. Me imagino algo similar pero muy diferente. La única forma que se me ocurre para conseguir un Kiarabanko que no tenga donde levantarse de la cama por la mañana sería conseguir que una Nee-chan se contonee hasta su habitación. Me parece justo, Naruto-kun, admitió Sandiame con cordialidad, tras haber aceptado poco a poco la idea de que su nieto asumiera tal puesto por el bien de su misión autoimpuesta. Me alegra saber que tus períodos de trabajo en el clan Hyuga sirvieron para algo al menos, añadió, mirando justo a tiempo para ver a Yashi, cerrar lentamente los ojos al recordarlo y comprender exactamente en qué había resultado su entrenamiento improvisado. Zaki simplemente rió entre dientes y se encogió de hombros. Sí, bueno, funcionó bien y disfruté mucho del trabajo. Vale, pasé vergüenza durante unas semanas, pero solo puedes pasar junto a alguien mucho mayor que tú, semidesnudo o peor, un número limitado de veces antes de acostumbrarte. Para cuando me fui, estaba ayudando a la Nee-chan a cambiarse sin pestañear. Y antes de que digan nada, viejos cabrones, la figura enjeada rastrilló la mesa con la mirada, con una risita burlona en los ojos, solo estaba allí para cambiar las flores, hervir agua para el té, lavar y planchar la ropa de las Nee-chans y, bueno, la ropa de cama, ventilar las habitaciones y, en general, hacer de guardabosques para la casa. Ni siquiera intenté colarme en su trabajo.
Menos mal, eso sería un significado completamente nuevo para la frase venderse barato. Eso es, su clan sufre tan pronto como empiezo a merodear de nuevo. Mientras el shinobi que conocía su personalidad de trabajador nocturno comenzaba a reírse levemente ante la insinuación de Chouza, Naruto hizo la furiosa promesa en su cabeza mientras el gran ninja continuaba. Además, creo que frustraría el objetivo de los Budding Blossoms si la Kaasan tuviera que pagar a los clientes para que una de sus empleadas se acueste con alguien. Ja, 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 respondió el Kiarabanko con acritud, cruzándose de brazos, como si les hubiera ido mejor como clientes. El Kaasan los habría echado a la calle, viejos sucios, en cuanto aparecieran llamando a la puerta con cara de esperanza, declaró antes de volver a mirar a un lado, pero sí, eso fue una ventaja. Tener un trabajo me facilitó mucho integrarme, sobre todo porque trabajaba hasta tarde, normalmente hasta la medianoche, todos los días excepto los fines de semana, así que tenía una excusa válida para seguir durmiendo hasta tarde, aunque la cara de Maba-chan cuando supo a qué me dedicaba fue perfecta. También fue muy útil porque, sin que Kumo fuera tan paranoico como es, Rin resopló y se cruzó de brazos mientras se apoyaba en el borde de su silla, dándole una palmadita en el hombro con la mano más cercana. Quizás nunca me habría dado cuenta de que vivía con alguien que podría ayudarnos a mí y al Ninken a salir de aquí. Allá. Recuérdame de nuevo por qué vamos a la Torre Raikage más tarde. Porque, suspiró Rin con resignación, secándose las manos mientras terminaba de lavar el último cuenco usado y echaba un vistazo a las múltiples correas que colgaban de los ganchos cerca de la puerta trasera como pequeñas borlas de colores. Es política de Kumo que cualquiera que se haya reasentado en Kumo por menos de 6 meses se presente una vez a la semana, generalmente los fines de semana, ya que es cuando la torre está más tranquila y no hay muchos civiles trabajando. Sí, Kami-sama no lo quiera, sigues merodeando bajo mi techo después de 6 meses y para entonces no te he enterrado en el patio trasero, el plazo aumenta a una vez cada 2 semanas. Zaki reflexionó sobre esto mientras cogía el último cuenco cubierto de espuma, con un trapo húmedo en las manos, antes de reformular su pregunta original. No, ya sé por qué tengo que ir a la torre. Estaba preguntando por qué tenemos que ir. ¿Tan desesperada estás por volver a ver a tu Maba-chan? Pensé que algo estaba pasando allí, lo único que siempre ha estado entre Maba-chan y yo es su escritorio, le aseguró Rin con firmeza, mordiéndose la mejilla para controlar su ira, pues sabía que enfadarse era lo peor que podía hacer al hablar con Zaki. Por si no lo sabías, tiene marido y una hija que acaba de ascender a genin. La sonrisa de Kiarabanko se ensanchó. Entonces su marido es un hombre muy afortunado. Una mujer muy atractiva como su esposa y su compañera de juegos ocasional que, bueno, mientras mantuviera las luces apagadas, nunca tendría que ver que eras tú. Se agachó rápidamente cuando Rin le lanzó una de las correas, mirándolo con dureza antes de señalar con el pulgar por encima del hombro. La próxima vez que te cuelgues de eso hasta que empieces a ponerte de color. Deja de hacer tonterías. Zaki estuvo tentada de señalar que ella había traído la violencia a la ecuación, pero sabiamente lo pensó mejor. En lugar de eso, salió por la puerta trasera y pisoteó a uno de los Ninken más jóvenes, un cachorro con una mancha blanca en las orejas y un ansia de atención que simplemente irradiaba ternura, con la facilidad de la práctica. Tenemos un turno para tarde esta mañana y sé que a Raikage-sama y a su equipo les gusta irse temprano los fines de semana si pueden. En cuanto a por qué voy, ante todo es para asegurarme de que te portas bien, lo miró con malicia mientras ella intentaba parecer inocente, pero aparte de eso, tengo que presentarme allí yo misma. ¿Tú? ¿Para qué? Porque, vaca, yo tampoco soy de Kumo. Eso llamó la atención de Kiarabanko. Mirándola directamente, el niño ladeó la cabeza. No. Creí que te habían tallado en estas montañas, bueno, en pedazos de ti, al menos. Esa mano derecha tuya haría que hasta el Raikage se lo pensara 2 veces si le dieras un golpe en la cabeza. Sí, lo primero que pensé fue ¿de verdad tuvo el valor de hacer eso? Y lo segundo fue Maba-chan me va a matar por manchar la oficina con sangre. Ahora, date prisa, si no, llegaremos tarde. Afortunadamente, el informe real fue poco más que una breve sinopsis de su primera semana en Kumo, aunque Maba-chan casi había fallecido cuando, después de haber felicitado a Zaki por encontrar su lugar tan pronto, descubrió exactamente qué estaba haciendo para mantenerse, un par de breves preguntas sobre sus movimientos y los de Rin y una rápida firma en un trozo de papel. Fue en el viaje de regreso a su casa compartida cuando los dolores de la vieja herida de Rin requirieron una parada en una pequeña tienda de dango, que Zaki decidió ir a pescar. Entonces, ¿tienes que hacer eso también cada 15 días?
Cada mes, suspiró la ex Kunoichi, mientras exhalaba vapor sobre su té, hace tanto tiempo que estoy aquí que me consideran parte del mobiliario. Te reto a que me digas una palabra. No es broma, reflexionó Kiara Banco antes de tomar un sorbo de su propia bebida. Entonces, ¿de dónde vienes originalmente y qué te hizo mudarte aquí? Nada me hizo mudarme aquí, no tuve muchas opciones, respondió Rin sin tono. Los recuerdos parpadeaban detrás de sus ojos marrones oscuros que Zaki sabía que no debía intentar explorar demasiado profundamente, pero nací en el país del fuego. ¿Fuego? Mierda, demasiado fuerte. Aunque le había emocionado esta revelación, se maldijo por dentro por haberlo exclamado tan alto y, al ver que la mujer de mejillas moradas lo miraba con curiosidad, se apresuró a disimular su error. Era el último lugar de mi lista. Habría dicho nieblas y hubiera habido algún lugar, o incluso nieve o escarcha, y desde luego fuego no. El Inuzuka adoptado sonrió. Bueno, ¿no debería eso decirte que no juzgues un libro por su portada? No es que te pillen muerto intentando leer nada. Su inquilino frunció el ceño, pero no forzó la suerte mientras ella continuaba, sabiendo que era cierto que no leía muy bien, pero no, Cire fue mi lugar de nacimiento y, como no soy nativa, me cuidan como a ti. Cualquier hijo que pudiera haber tenido, en su defensa, apenas se oía una leve dificultad en la respiración para demostrar su pesar por no haber podido traer vida propia al mundo. No tendría ese problema, pero tal como están las cosas es una excusa para salir una vez al mes, más o menos. No es que necesitemos más ahora que llegaron los 8 pequeños horrores, señaló Zaki, apurando su bebida. Hablando de eso, ¿hablaste con esa amiga tuya sobre la visita humanizadora? Le hizo recordar antes de que, con un ligero sobresalto, Rin recordara de qué estaba hablando. Ah, sí, el fin de semana, una vez que hayas dormido tus 3 horas de costumbre, podremos irnos. Y ya que estamos, por favor, pórtate bien, le pidió, medio suplicando, mirando a su inquilino directamente a los ojos. Conozco a Sema-san casi desde que llegué y me llevo bien con su familia, así que, por favor, no hagas ninguna tontería ni vergüenza mientras estemos. ¿Lo haría?, suplicó Kiara Banco, con un tono de falsa mortificación que hizo reír levemente incluso a la hastiada ex Kunoichi antes de que se concentrara en escuchar su siguiente pregunta. Entonces, de fuego a rayo, ¿qué provocó ese cambio? ¿No está segura de querer hablar de eso todavía? Al ver la expresión incómoda en el rostro del Inuzuka, Zaki decidió dar marcha atrás y no insistir más, al menos no todavía, ya que escuchó su respuesta. Realmente no tenía muchas opciones. Circunstancias fuera de mi control hacen que sea casi imposible volver a casa y, seamos sinceros, después de tanto tiempo aquí, apuesto a que no podría volver a establecerme allí. Así que eso significa que probablemente sea una fugitiva o una paria. Viendo estas como sus razones más probables para dejar su país natal, Zaki gimió para sus adentros. De ser así, Rin sería otro obstáculo, y uno grande, al intentar rescatar a cualquiera de los sabuesos ninja presentes en la aldea dragón. Aunque, dicho esto, me pregunto, era una apuesta arriesgada, pero una calculada que, si salía mal, creía que podía atribuir con seguridad a una curiosidad infundada mientras volvía a abrir la boca. Qué extraño, mi viejo Kaasan dijo que Fuego era la mejor nación para establecerse si se podía, y yo solo llegué aquí por pura suerte, reflexionó antes de mirarla al otro lado de la mesa. ¿No te gustaría volver solo de visita, suponiendo que pudieras algún día? Rin ladeó la cabeza ante la pregunta inusualmente directa, pero, después de un momento, se limitó a reír disimuladamente mientras bebía lo que quedaba de su bebida. Eres un gusano curioso, ¿no? El problema es que no podré visitarte, ni ahora ni probablemente nunca. Incluso la hoja más lejana puede volver al árbol con la brisa más suave, pero me temo que ese viejo dicho no se aplica a mí, enterrado bajo tantas rocas aquí arriba. ¿Qué haces?, preguntó, observando con curiosidad cómo Zaki se tocaba la cara con la pata antes de mirarla. Eso fue hermoso, sollozó, secándose los ojos con una manga conveniente, todo eso del viento y la hoja. ¿Quién te enseñó eso? Recuerdos, y recuerdos dolorosos, del hombre que había ganado una guerra y logrado el objetivo de su vida solo para verlo truncado agonizantemente temprano danzaban en el fondo de los ojos de la ex Kunoichi. Ella había llorado, en privado y lejos de los ojos de Kumo, durante muchas noches solitarias cuando la noticia de la muerte de su antiguo sensei había sido transmitida a la Tierra del Rayo, aunque por respeto a los muertos el Sandaime Raikage había prohibido cualquier celebración de la muerte del Konoha Yondaime por parte de los ciudadanos de su aldea, que aún lo culpaban como el punto focal que inclinó la balanza de la tercera guerra shinobi. Rin, sin embargo, no recordaba a Minato el Hokage.
Recordaba a Minato su primer amor, Minato su Jounin Sensei y gran líder de equipo, Minato que había llorado con ella y Kakashi cuando su amado compañero de equipo Obito había fallecido y en la muerte le había otorgado a Kakashi su mayor regalo. El hombre que se convirtió en el Yondaime fue su maestro, uno de sus ídolos y una pérdida personal casi tan grande y dolorosa como la de su clan, y esas palabras habían sido las que había recordado durante los primeros y más difíciles años de su integración en la sociedad de Kumo. Una gran persona, uno de mis maestros, admitió tras una larga pausa, mirando fijamente al chico más joven al terminar y buscar en su bolsillo monedas para pagar la merienda, pero ya no está, falleció, y de nada sirve pensar en lo que pasó. Intentó tirar sus monedas al plato, pero se detuvo en el último momento, oyendo el tintineo musical de metal contra metal cuando Zaki llegó antes que ella al cajón, y habló mientras se ponía de pie. Es mi culpa, te vendría bien un poco de ánimo y fui yo quien te bajó, explicó antes de ponerse de pie y agacharse para ofrecer una mano, de todos modos, vamos, salta, los cachorros empezarán a lloriquear si no volvemos pronto. Ella apretó su mano el tiempo suficiente para ponerse de pie. Justo después de lograrlo, agarró su oreja con sus dedos y le dio un giro salvaje, su grito de dolor música para sus oídos, mientras se vengaba de su apodo jocoso por su lesión. Menos burlas o serás tú el que salte durante días. Cuando yo doy un paso muerto, muerto se queda, amenazó siniestramente mientras Zaki, bastante sabiamente, le tomó la palabra y guardó silencio durante todo el viaje a casa. Entonces, Kumo quería que el Ningen aumentara el poder de su división de rastreo, supuso Koal con gravedad, con aspecto preocupado. Esta es una situación muy grave. El país del rayo sigue intentando exceder su poderío militar para obtener ventaja sobre sus competidores por medios ilegales. Rina sintió antes de sonreír con tristeza. Eso parece, pero tenían fallos en su razonamiento. Primero, nunca supieron que yo era una Inuzuka, así que podía hablar con los Ningen y contarles lo que pasaba, y segundo, no sabían lo suficiente sobre el clan. Los perros que robaron o ya estaban imprimados con una pareja, así que no reconocerían a otra, y mucho menos del estado que los había adoptado, o simplemente no tenían madera de Ningen. Claro que, unas generaciones después, eso podría haber cambiado, pero hasta entonces, se encogió de hombros, con su corta melena color café ondeando al moverse, no había perros ninja para ellos. Mejor así. Ino Kuni no puede permitirse que su poder militar se erosione aún más, afirmó Danzo solemnemente, aunque su rostro aún no delataba nada mientras evaluaba al recientemente regresado Inuzuka, debe haber repercusiones por esto. Y estará Danzo, pero esa es una conversación para otro día, aseguró el Sandaime tanto a su rival como al jefe del clan de los ninjas bestiales. La expresión de Tsume se oscureció hasta convertirse en un trueno al recordar nuevamente lo que Kumo había intentado quitarle a su familia. Sin embargo, me atrevería a suponer que su plan era frustrar sus intentos de, perdona mi crudeza, criar Ningen a partir de los cachorros que te transmitieron. Ese era el objetivo final, admitió la mujer de mejillas lilas, apoyando la barbilla en el puño. Tenía que hacerlo con sutileza, por supuesto. No podía dejar que supieran que les estaba dando el chivatazo, a los Ningen no me los habrían quitado y habrían hecho quién sabe qué para conseguir lo que querían. El primer paso del plan era intentar que se familiarizaran con Kumo y sus habitantes, lo cual me correspondía a mí. No podía encerrarlos tanto como quisiera, así que tuve que llevar a los Ningen por la ciudad y a las casas de las familias prominentes de Kumo, especialmente de aquellas que algún día podrían colaborar. Eso, sin embargo, fulminó a Zaki con la mirada, me llevó a una de las noches más humillantes de mi vida hasta la fecha. Si hay algo que le enseñaré a mi clan en el futuro es que no se puede llevar a un Kiarabanko a ninguna parte. Vamos, todos nos reímos un poco después, Zaki desvió su ira con un cariñoso recuerdo, y además, ninguno de los dos en los que trabajaba se quejaba cuando entraron. Sin embargo, la primera vez que nos vimos fue bastante divertida, aunque el mayor de esos hermanos rompió una regla de oro cuando yo estaba cerca. Mientras continuaba, Sarutobi tuvo que contener un gemido. Sabía por experiencia propia que uno ponía a prueba y, peor aún, rompía una de las reglas de oro de Naruto sin consecuencias graves. Declaró abiertamente que odiaba algo que me apasiona y después de eso, Kiarabanko negó con la cabeza solemnemente, la venganza simplemente tenía que ser mía. Zaki había oído a menudo la expresión conectar con alguien, aunque en Konoha, cuando no llevaba máscara, la probabilidad de que eso sucediera y que una amistad se mantuviera a lo largo del tiempo era tan probable como que Gai-san se vistiera de negro y se convirtiera en un gótico.
Por lo tanto, fue una gran sorpresa cuando, al abrir la puerta que Rin había golpeado, alguien aproximadamente un año mayor que su falsa edad, y al ver los ojos brillantes y la amplia sonrisa, se oyó un crujido casi audible que resonó en su mente. Oye, Rino-Basan, sonrió el chico mientras retrocedía un paso y les hacía señas para que entraran, agachándose para examinar una de las pequeñas figuras grises que la mujer que reconoció había traído consigo. Sí, Kaasan dijo que traerías algunas. Oye, retiró la mano que había estado moviendo lentamente hacia la nariz del perro mientras este retrocedía y le gruñía. ¿Para qué fue eso? No estaba haciendo nada malo. No, no lo eras, intervino Zaki, inclinándose para darle al cascarrabias Ninken un codazo rápido y brusco en los cuartos traseros. Sé amable, le dijo al animal en un tono de semiadvertencia mientras este saltaba y aullaba suavemente ante el ataque inesperado. Lo siento, entiendes la necesidad de socializarlos, ¿verdad? Puedo. Después de esa pequeña queja, rió el chico antes de extender descaradamente una mano. Atsui, a tu servicio. Maomaru Zaki, a tu disposición, declaró el otro chico, agarrando y sacudiendo con firmeza, mientras el Ninken cuya correa sostenía se escabullía tras él, aún desconfiado de este extraño que olía tan distinto a uno de su manada. Al ver que se llevaban tan bien, Rin decidió tomar la iniciativa y, antes de que Zaki estuviera completamente seguro de lo que pasaba, le puso la segunda correa en la mano y se dirigió a Tsui, con las manos en las caderas y una expresión que la haría casi imposible de detener su siguiente pregunta. Bueno, los dejo a ustedes dos solos. Zaki cuida de los animales y, mientras tanto, trata de cuidarte. ¿Dónde están los demás? Puso los ojos en blanco por un momento, el mayor de los dos intentó recordar. Tousan está fuera y no estará por un tiempo. Kaasan debería estar en el jardín. Como siempre, llegas bastante temprano, Oba-chan, señaló con un ligero tono burlón hasta que Rin se cruzó de brazos y él continuó apresuradamente, reconociendo el brillo en sus ojos. Samui-chan está con su amiga, creo que es Kari, o algo así. La otra está durmiendo bien y yo me quedo aquí cuidando el fuerte. Lo cual, considerando que acabas de abrir la puerta principal, has hecho un trabajo espectacularmente malo, interrumpió cáusticamente la ex Kunoichi, haciendo que Atsui frunciera el ceño antes de hacerse a un lado para dejarlos entrar a ambos. Zaki se tomó un minuto para limpiarse los pies y tomar el control de los dos Ninken de los que ahora era responsable. Los dejaré a los dos para que disfruten de la compañía del otro y arreglen lo de los perros. Si me necesitan, estaré en el jardín hablando con su madre. Con eso, Rin pasó rápidamente y los dejó a los dos, junto con el par de futuros Ninken, juntos en el pasillo. Ambos la vieron irse hasta que desapareció en una esquina y luego se miraron, un silencio creándose entre ellos hasta que Atsui, luchando contra sus nervios y haciendo un valiente intento de conversación, comenzó a rodar la pelota. Entonces, señaló en la misma dirección en la que se había ido Rin, beber. Por suerte, la tensión se disipó rápidamente después de eso. Tras notar que ya había un comedero para perros sobre un periódico extendido en un rincón de la cocina, Naruto se agachó y desprendió a los cachorros, quienes se acercaron apresuradamente para saciar su sed. Mientras los dos, a quienes Rin había elegido para esta excursión por ser de los más jóvenes y, por lo tanto, los menos propensos a atacar a extraños, al Aimaru robado, en el extremo opuesto, ni siquiera lo habían dejado salir del jardín trasero de Rin por miedo a que se escapara o se lanzara contra alguien, retozaban y exploraban los nuevos y extraños aromas de la casa. Atsui mantuvo una conversación amable y cortés con su nuevo invitado y Zaki correspondió. Por supuesto, siendo ambos adolescentes, esta apariencia de civilidad duró unos pocos minutos. Cuando Zaki comenzó a citar algunas de sus variadas aventuras en el camino, Atsui respondió con algunas de sus anécdotas sobre la vida en la Academia Kumoshinobi y cuando llegó el momento de lavar los vasos que estaban usando, los dos se reían y bromeaban como amigos de toda la vida, un hábito que continuó durante el recorrido improvisado por la casa. Y entonces, Pin. Zaki terminó su relato, uno que se le había ocurrido después de que Naruto oyera cómo Teuchi-Hiji se había cortado la cara al romperse una cuerda que sujetaba un manojo de palillos y golpearlo en la cara. Esa maldita cosa se rompió como un cordón viejo y, claro, había que sujetarla con fuerza cuando pasó, me dio justo en el culo. No te rías, murmuró mientras Atsui se encorvaba, casi desplomándose contra la pared más cercana mientras imaginaba la escena. No pude sentarme durante una semana después, y las cuerdas de ballesta cuestan un dineral, incluso cuando las encuentras en algún sitio. Finalmente, controlándose, el menor de los hermanos Mae se incorporó y exhaló.
Ay, eso sonó como lo que le pasó a Arani cuando nuestros tutores descubrieron quién empezó esa enorme pelea de comida en el comedor hace 3 semanas. Pobrecito, estoy seguro de que no fue él quien empezó todo, solo su mala suerte le dio un golpe en el hombro al Hoshi Enokocho con una taza lanzada. El pobre no pudo caminar en línea recta después, y nuestro sensei tiene un sentido del humor sádico incluso en las mejores circunstancias. Arani nunca ha sido bueno con el sigilo y esa tarde nos puso a jugar al escondite con la promesa de una patada en el trasero a quien atrapara. Probablemente oyeron el grito en Iwa cuando le dio la sandalia. Zaki hizo una mueca. Recuérdame que nunca le presente a tu sensei y a mi antiguo Kaasan, mencionó, con los recuerdos, aunque fueran falsos, de la severa matriarca del ficticio hogar Kiaraban en el que había vivido durante su infancia en primer plano en su mente. Pero sí, sé que una ballesta es anticuada, pero parece cruel e imponente, suele hacer que una manada de bandidos se lo piense 2 veces porque saben que les dispararé 2 o 3 veces antes de que se acerquen lo suficiente para derribarme y ninguno de ellos quiere ser los 2 o 3 que yo. Su voz se fue apagando, mirando algo al otro lado de la habitación antes de señalarlo y volverse hacia Atsui, con la confusión escrita en el rostro. ¿Qué es eso? Honestamente sabía lo que era, pero por el bien de su máscara puso una expresión confusa mientras el estudiante de la academia Kumo parpadeaba, miraba entre Zaki y el objeto que su dedo había resaltado e hizo una pregunta cuidadosa, como si no estuviera seguro de si su amigo le estaba gastando una broma o no. ¿De verdad no lo sabes? Tengo una idea brillante pero no estoy 100% seguro. Es un televisor, bueno, muestra cosas, es la mejor manera en que puedo describirlo. Atsui se encogió de hombros, buscando el control remoto. Aquí, presiona esto, presionó el botón de encendido en el frente del monitor antes de escuchar la débil voz de su madre pidiendo algo y decidió que sería mejor hacer esto último rápido, y luego simplemente elige un canal con esto mientras corro como el diablo antes de que Kaasan venga a cazarme. Adelante, Zaki levantó una mano en señal de despedida mientras se hacía a un lado y dejaba que la figura más alta pasara rápidamente a su lado, gritando por el pasillo mientras lo hacía, sé lo que es tener a un Kaasan enojado respirándote en la nuca. Y era cierto. Y lo era. Una de las primeras lecciones que se le inculcaron tras aceptar la oferta de los Budding Blossoms fue que la palabra de la Kaasan era ley. Zaki ni siquiera sabía su verdadero nombre, solo que debía llamarla Kaasan en todo momento, a diferencia de la Nee-chan, a quien empezaba a identificar fácilmente y con quien podía hablar siempre que no estuvieran ocupadas preparándose para atender a los clientes. Aún así, era una buena excusa para trasnochar y levantarse más tarde, y el sueldo tampoco estaba nada mal. Eso sí que era una ventaja. Aunque solo había estado allí 2 semanas, el hecho de que recibiera un paquete de pago semanal significaba que tenía suficiente para cubrir virtualmente todas las facturas de la casa, mientras que el dinero de Rin era suficiente para mantenerlos alimentados e hidratados, incluso hasta el punto en que la vieja osa de cicatrices, como una vez la había llamado a primera hora de la mañana cuando yo estaba sacudiendo para despertarlo, ese había sido un error que no volvería a repetir, estaba mejor con él allí que sin él. Aún así, tenía el día libre y no volvería al trabajo hasta mañana por la noche, tiempo suficiente para fingir ser un campesino atónito mientras jugueteaba con el mando y fue recompensado cuando la pantalla cobró vida. Vaya, esto es en color. Había oído hablar de estos, pero los Asawada aún no han encontrado uno lo suficientemente barato como para comprarlo. Genial. Tendré que contárselo a Ten-chan cuando vuelva. El pensamiento del panda-chan de pelo recogido en un moño fue suficiente para hacerle doler el pecho por un segundo antes de que su ocioso cambio de canales se detuviera de repente. Oh, ni hablar. Algunos arriba. Puso los ojos en blanco al mismo tiempo que parecía ser atraído magnéticamente hacia el pulcro sofá, sin apartar la vista de la pantalla frente a él. De verdad le gustó en este momento. Escuchó a Atsui reaparecer antes de verlo, incluso por encima de los ruidos de la pequeña caja frente a él. Oye, creo que lo hice funcionar, pero no me preguntes cómo. Por lo que veo, parece brujería que ni siquiera Masiri el Magnífico podría realizar. No es tan técnico, todo lo que sé es que presionas un botón y comienza el espectáculo de luces, probablemente no seas tú, Masa, ¿de acuerdo? La forma en que la otra rubia se apagó hizo que Zaki mirara a su alrededor y por encima del respaldo del sofá a tiempo de arquear una ceja ante la repentina expresión de incomodidad de sus amigos. No quiero sonar como si estuviera dando órdenes a un invitado, pero ¿te importaría? Atsui agitó una mano hacia la pantalla, sin mirar realmente el gran símbolo negro de la cabeza de gato que se alzaba hacia el cielo. ¿Te importaría darle la vuelta?
¿Qué lo tiene tan nervioso? Aunque no era Yamanaka, Zaki estaba seguro de que su amigo parecía preocupado por algo y mantuvo sus ojos en él mientras se acercaba bruscamente al sofá. Claro, ¿cuál es el problema? El gran problema, la voz que interrumpió su conversación hizo que tanto el Kiarabanko como el bromista de su familia se detuvieran en seco y rezaran a Kami por la liberación. La voz en sí era fuerte, pero aún así femenina y bastante agradable. El tono, en cambio, era uno que hacía que una flota de arañas de hielo bailara por la espalda de Zaki. Era un tono que todos los hombres, incluso huérfanos como él, conocían, temían y se revolcaban al oírlo. Era el tono de una mujer enfadada y, por eso, Zaki no ofreció ninguna resistencia cuando sintió que le arrancaban el mando a distancia de la mano y oyó que la televisión se apagaba a negro mientras la persona que se había inclinado sobre el sofá para ayudarlo terminaba sus palabras. Es que odio ese programa. Cuando finalmente se armó de valor para mirar hacia arriba y ver a la dueña de ese tono de enfado, se encontró con la imagen invertida de una mujer que, supuso, probablemente tendría la misma edad que Ana-chan, quizá un par de años mayor. Desde ese ángulo, tenía una larga melena rubio ceniza que aún no había tenido tiempo de cepillar ni peinar, a juzgar por cómo se le erizaba, dos ojos negros, extrañamente rasgados, bordeados por el sueño y, lo más importante, una placa de acero brillante atada a la frente. Ah, buenas tardes, Kunoichi-san. Se aventuró a preguntar, como si no estuviera seguro del saludo adecuado, y exhaló un gran suspiro de alivio al acertar. La mujer se levantó y se frotó los ojos mientras dejaba el control remoto en su regazo. Sí, buenos días para ti también. ¿Eres tú a quien Kaa-san mencionó que Rin traería con esos nuevos cachorros que heredó? Sí, me temo que sí. Creo que Rin está con tu madre en el jardín, los perros también. En fin, dejemos de ser tan groseros y hagamos esto como es debido, Maomaru Zaki, un placer conocerte, Yujito, ni Yujito, respondió la mujer más alta, dirigiéndose a la cocina tras saludar a su hermano con la cabeza. Los alcanzaré cuando haya tenido la oportunidad de despertar y sentirme humana de nuevo. Demasiado ocupado siguiendo con la mirada su figura que se alejaba, Zaki no vio el tic que se dibujó en el rostro de Atsui y se había ido para cuando su invitado se giró para mirarlo de nuevo. Ni. Creí que te llamabas Mae. Soy su medio hermano, explicó Atsui. Yujito, Samui y yo tenemos el mismo Kaa-san, pero ella se volvió a casar después de que naciera Yujito-chan y su padre muriera. Solo Samui-chan y yo somos hermano y hermana de sangre pura, no es que importe, a pesar de estar muy por debajo de su hermano mayor en términos de prácticamente todas las habilidades ninja. Atsui, sin embargo, se mantuvo alto y orgulloso cuando hizo su siguiente declaración: Yujito-chan es mi hermana y la cuidaré si me necesita, sin importar lo que piensen esos perdedores. A pesar de no mostrar mucho en su expresión, no es que el otro chico lo hubiera notado en medio de levantar la mano en el aire mientras hacía su declaración, Zaki estaba bastante intrigado por sus palabras. Sonaba como algo que alguna vez podría haber dicho en defensa de cierto Jounin especial con gabardina que tenía mala reputación en Konoha. ¿Era posible que Yujito tuviera lo mismo, o al menos, tuviera algún tipo de mala reputación en la aldea? Demasiado pronto para decirlo. No puedes ser Hokage en un día, solo disfruta el resto y olfatea lo que puedas después. Buena manera de ser, Atsui-san, igual que los Kiarabanko. La familia tiene que permanecer unida para asegurarse de que salgan adelante, aconsejó sabiamente antes de señalar la pantalla del televisor ahora muerto con el control remoto. Solo por curiosidad, ¿por qué a Tunee-san no le gusta eso? ¿Cómo se dice? ¿Espectáculo? Sí, eso servirá. En resumidas cuentas, no le gustan mucho los gatos en general. ¿En serio? Me parece bien, siempre he sido más bien perrito. El movimiento de cejas y el tono sugerente activaron inmediatamente las medidas protectoras de Atsui. ¿Estás coqueteando con mi hermana? No estaba planeando nada, pero ahora que lo mencionas, intenta morir. Moriría feliz. Maldita sea, dame un minuto y te responderé, solo espera. Así que eso fue todo, al menos durante los primeros meses, continuó Zaki, con el consejo frente a él absorto en la historia que él y Rin tejían juntos. Los cachorros socializaron más con diferentes personas, yo traía el tocino a casa y Rin-chan, en realidad, buen punto, ¿qué estabas haciendo mientras todo esto sucedía? Llevar una casa, mantener mi propio trabajo y tratar de aferrarme a los pocos resquicios de cordura que tuviste la amabilidad de dejarme al final de cada día, respondió la Inuzuka con un gruñido, murmurando por lo bajo un segundo antes de abordar uno de los problemas que veía bullir bajo algunas de las fachadas tranquilas del consejo que tenía ante ella.
Pero aparte de eso, intentaba asegurarme de que Kumo nunca pudiera formar una manada propia. Si hubiera sabido la verdadera identidad de Zaki desde el principio, yo, o mejor dicho, nosotros, podríamos haber llegado antes, pero nos llevó tiempo descubrir quién era el otro. Tenía miedo de que se hubiera vuelto completamente Kumo, intervino el Jinchuriki disfrazado como explicación, no pude contarle todo desde el principio, incluso si dijera que había nacido en el país del fuego. Muy sabio Uzumaki-san, elogió Omaru secamente antes de continuar, pero supongo que finalmente le confiaste tus planes a Inuzuka Rin y ella te ayudó a lograrlos, ¿no? Tienes razón. Puede que se me dé bien escabullirme, pero no creo que nadie, excepto el Nidaime Tsuchikage, pudiera haber salido de la aldea Kumo con 8 ninjas. Rin-chan es la única razón por la que todos regresamos, admitió Zaki con desenfado, lo que sin querer hizo que el Inuzuka se retorciera ante el elogio, incluso si las circunstancias en las que logramos confiar, como dijo Omaru-san, fueron ligeramente poco ortodoxas y me permitieron obtener esa dulce venganza sobre la kunoichi que odia a caminar inecos. Mientras las cámaras del consejo observaban a Inuzuka Rin retorcerse una vez más, todos ellos, incluso Yashi y Tsume, quienes todavía no podían creer del todo los regalos que habían caído en sus regazos, un solo pensamiento recorrió sus mentes colectivas. Esto debería ser bueno. Siguiente capítulo. El gato y el ratón.